buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido al nuevo programa de Cultura Streamer. Hoy vamos a hablar de futuros inciertos con una persona que sabe muchísimo de lo que nos puede venir en el futuro y además un amante de la escritura de la ciencia ficción. Estamos aquí ahora mismo con Miguel Castilla. Vamos a darle un fuerte aplauso para ponernos rápidamente en temas. ¿Qué Hola. tal? Buenas tardes, Arturo. Encantado de estar aquí en Cultura Streamer hoy contigo y deseando que empecemos a charlar. Pues nada, fenomenal, pues nada, nos vamos a poner ya. Hola Miguel, lo primero, encantado que estés aquí con nosotros, un placer. Teníamos muchas ganas de tener esta entrevista porque cuando me comentaste es que te encantaba la ciencia ficción, que podías hablar un poco de futuros posibles que se podían dar en realidad de la humanidad y luego otros futuros un poco más distópicos probablemente que no sean ciertos, y que quiera un poco a lo mejor profundizar en posibles variables. Primero te vas a poner antecedentes, tú te dedicas al Big Data y al marketing digital, si no me confundo. Más o menos, sí, Sí, eso es. más o menos, ¿vale? Es decir, ya empiezas a tener algo que ver con un futuro, digamos, así un poco digital, Eso es. IA, etcétera, etcétera. Es decir, que a lo mejor de lo que has escrito ya hay cosas que se han cumplido, lógicamente. Y luego en tu tiempo libre, pero sobre todo desde que eres muy pequeñito, escribes libros ya, ¿correcto? Sí, hombre, escribo libros, escribo desde pequeñito y los libros llegaron de más mayor. Claro, imagino que si llegas a publicar con 6 años te llamaríamos el pequeño Mozart escritor, lógicamente, ¿no? ¿Cuántos libros has publicado? Publicar, que es mucho decir porque la mayor parte son autopublicados, son tres. Bueno, está bien, da igual, lo importante es escribirlo. Sí, lo difícil es poner fin a una historia y luego, evidentemente, el talento de cada uno, pues a veces te pone en tu sitio, no siempre. No quiere decir que por ser muy talentoso te va a ir bien la vida, eso no tiene nada que ver, lógicamente. Tienes 3 libros, el primero sería, ¿vale? Crónicas de las Lunas uno, Crónicas de las Lunas 2. Sí, Y luego hay otro libro que he escrito bajo heterónimo, que es un libro mucho más literario, no es tanto ciencia ficción, aunque tiene algo de fantasía, es una fantasía muy literaria, que se llama Nadie tiene pasado. lo voy a poner aquí porque no está atrás, nadie tiene pasado. Las otras están ahí arriba, Crónicas de las Lunas, Transferencias del primer libro y el segundo es Consciencia. Consciencia, es que lo tapa un poco, pero Consciencia, ahí estamos. Fenomenal. Escribes sobre todo de ciencia ficción, ¿correcto? Por ahora sí, pero no es, o sea, mi intención no es quedarme ahí. En realidad lo de escribir ciencia ficción es por mi pasión, porque siempre me ha gustado la ciencia ficción y la fantasía y es donde empecé a leer. Me parece que es una de las mejores formas de empezar a leer. Pero en realidad también fue pensando en escribir algo que la gente le pudiera gustar. Y hacer también un homenaje a un género que me encanta, ¿no? E intentar darle otra perspectiva. Otra perspectiva que en este libro de Crónicas de las Lunas, por ejemplo, es darle un toque español a la ciencia ficción. Bueno, eso es muy interesante. La verdad es que nunca se había pensado, porque, claro, evidentemente venimos de la cultura del cyberpunk, de los años Claro, 50 en Norteamérica, Estados Unidos. eh, tú, por ejemplo, quítale de la foto a un libro de ciencia ficción a Estados Unidos, Rusia y en este caso a China. claro. Quítales de la foto, elimínales. La Y de los tres si, cuerpos, no estás hablando, me por imagino. ejemplo, quítale, sabes, que no tenga que ser una de las grandes potencias y por qué no una España extendiéndose por el espacio. No es así el libro, Sí. pero sí que te da una idea de cómo a lo mejor a través de las vicisitudes de la historia, un país pequeño, como es España, grande en historia, pequeño en economía y en sociedad, pueda llegar pues, a conquistar el espacio Pero eso simplemente hablas por... ahora, tú que sabes, vamos a hablar un poco de los futuros distópicos y posibles. España hace 4 siglos, 5 era la mayor potencia Claro, mundial y esto es cíclico, te lo claro, aseguro que aquí no nos por quedamos. eso juego un poco con esa idea en el libro. A mí me gusta hacer, como dices, lo has dicho tú muy bien, me gusta tratar con futuros posibles. Me gusta mucho la ciencia ficción que es fiel a la parte científica. Me gustan todos los tipos, me gusta también la fantasía muy fantástica, pero me gusta mucho la ciencia ficción que es muy científica. Y en este caso, pues Arthur C. Clarke, Isaac Asimov, por supuesto, no me acuerdo cómo se llama el autor de Pórtico y esta gente, pero también me gusta la gente que se arriesga a Nuevas plantear formas las cosas. de hacer cosas nuevas, ¿no? De Sí, contar nuevas historias. de contar y de buscarse nuevas maneras de llamar a las cosas. Hay un problema que tiene hoy la ciencia ficción, sobre todo en el cine, que es el abuso que hay con... Hay dos temas, los tropos de la ciencia ficción han ido cambiando, ¿no? Nuestra juventud era el viaje en el tiempo y todo era alrededor de viajes en el tiempo. Hoy todo es alrededor del multiverso Sí, sí, y de la física cuántica y de mal entender y mal explicar todo lo que tiene que ver con la mecánica cuántica, ¿no? sí, Pues eso es lo que yo he intentado un poco evitar, no caer en esos sí. tropos, en esos clichés, ¿no? Conoces, bueno, en el programa, en Cultura Streamer, luego al acabar un poco la entrevista general, hablamos un poco de películas que tengan que ver con la temática que estamos hablando, en este caso ciencia ficción y literatura también, lógicamente, y también hablamos de literatura, de otros libros que tengan que ver
pues como has hablado ahora, de grandes conocidos como Isaac Asimov y demás, o Arthur C. Clarke, que son grandes iconos de la literatura, pero para mí, de mis favoritos, Philip K. Dick, pero sobre todo, el libro que más me gusta es Aldous Huxley, Un Mundo Feliz. Me parece brutal porque es del año 1935 Sí, es que y era un visionario a muy... mí me gusta mucho lo que se llamó la edad dorada la edad de oro de la ciencia ficción, que es precisamente los años 20-30 con la revista Cuentos Asombrosos y demás, que de hecho es Isaac Asimov el que tiene un compendio, todos unos libros muy famosos que dieron a conocer a las generaciones posteriores muchos de los relatos de entonces, que son la madre y el germen de toda la ciencia ficción de hoy. Y uno de ellos es Aldous Huxley, uno de los grandes nombres. A mí, yo estoy contigo, a mí me gusta mucho más ese tipo de ciencia ficción que luego Isaac Asimov, Arthur C. Clarke y el innombrable Philip K. Dick, porque yo tengo un amor-odio con Philip K. Dick. Philip K. Dick tiene cosas muy buenas, pero tiene cosas muy malas. Yo no he leído toda su biografía, pero lo que he leído me ha gustado y la verdad que es de los autores más adaptados al cine y quiere decir que sus historias yo creo que tienen bastante junta, digamos así, a nivel filosófico vital, porque al final, quieras que no, te habla de un mundo que va abocado a como comprar felicidad, momentos de felicidad en mundos muy, Sí, bueno, muy es, al final sobreexplotados. siempre ha habido una discusión estos últimos tiempos, sobre todo en redes sociales, la gente dice, no, los mundos distópicos, pues que pensamos en dos mundos distópicos, ¿no? Sobre todo, en el mundo de 1984 de George Orwell, por un lado, Así y en vamos. el de Aldous Huxley, por el otro. En realidad, no estamos nunca vamos a acabar en ninguno puro, pero estamos viviendo muchas cosas que la ciencia ficción ha expresado de ciertas maneras, es cierto. Si hablamos de Aldous Huxley Mundo Feliz, el Soma, que viene de esa droga que consumían los dioses hindúes en el pasado y que él transforma en una droga que lo que hace es mantener a la humanidad y a la sociedad dormida o en estado catatónico, al final eso hoy equivale al contenido que consumimos en redes. Claro, Todo efectivamente. el content shock que se llama, todo ese batiburrillo de contenidos que recibimos, es la droga que nos adormece y que no Mm. nos permite ver la realidad. Pero sin embargo, el excesivo control al que nos someten también en relación a esto, con los datos y con el tenernos siempre controlados en cada minuto, en cada segundo, porque nuestros terminales, nuestros relojes, nuestras neveras están conectadas, refiere mucho más A a 1984. No, 1984 de está George Orwell. claro, es una buena reflexión porque sobre todo hemos pasado de la ficción a la realidad. Yo creo en este tipo de cosas, como te has dicho, el control de la sociedad, que vaya el control con un móvil, que sabes dónde está, qué has hecho, y en cualquier momento te pueden, Y ¿cómo se dice? Cuando tazar, te pueden ver la trazabilidad que has hecho en 0, si es un 1974, un gran hermano, como un camión, llámalo sí, de otra manera, en plan bonito, como que nos totalmente. gusta, no represivo, porque es entretenimiento, pero al final es una forma de control de masas, lógicamente, y eso es real ya. Es decir, ahí Gran Hermano le dio en toda la tecla, y luego lo de Aldous Huxley, que hablas ahí, que me parece muy interesante, el tema de cómo divierten a la sociedad para que estén tranquilos, y luego pues se parte del divertimento. No, que los niños ya no nacían naturalmente, si no me acuerdo mal, Sí, los excepto el programaban. salvaje, o estaba luego el salvaje y demás. Pues yo creo que a todo eso hemos llegado ya, es decir, ya eliges más o menos los niños, puedes hacerlos in vitro, más o menos puedes buscar las calidades Más o de... menos, sí. Sí, hombre, no tan avanzado, Pero, pero al final, si te pones a pensar, esto es un paso antes de lo que va a ser el futuro. Quiero decirte, es más normal que si ya puedes elegir que lo quiero blanco, que lo quiero rubio, que lo quiero inteligente, hoy en día todavía no puedes hacer eso, porque es verdad que no se puede. por protección de datos, entiendo, alguna cosa así. No solo por eso, sino porque vamos, yo tengo una hermana que se dedica, dos hermanas científicas y una que se dedica a temas de genética. Es investigadora básica en temas de este tipo y ella misma te lo dice que nos venden nos venden los medios generalistas, sobre todo no la ciencia, pero los medios generalistas nos venden que somos capaces de manipular el genoma humano, pero somos muy capaces de hacerlo en muy pequeñas proporciones Sí, porque no conocemos los efectos que la manipulación genética a más mínima escala puede tener en el resto de genes, en la expresión del resto de genes, tanto en el presente como en el futuro. Entonces, eso de que podemos elegir, no, pero es verdad que podemos elegir el donante o la donante de óvulo o de semen y podemos ciertos caracteres, ciertas enfermedades, corregirlas. claro, Pero sin embargo yo no creo en conspiraciones, yo creo que esto es algo que no hay nadie que haya pensado en esto. Esto es algo a lo que la tecnología, la ciencia y la sociedad nos han llevado. sí. Lo que pasa es que ha habido autores que han visto hacia dónde iba el mundo y Orwell, que es un caso muy particular porque él era un comunista convencido,
hasta que llegó a la Guerra Civil Española como corresponsal y como agente del Partido Comunista, creo recordar, si no me equivoco, Eso no lo sabía, mira. y llegó y se desencantó en absoluto con los soviéticos, porque descubrió lo que había detrás, y esto no es un alegato anticomunista, pero sí lo que había detrás de la maquinaria soviética. Y a partir de ahí empezó a saber más, y se convirtió en un anticomunista enfervorecido. Y de hecho, en 1984, la gente cree que tal persona crítica contra el Estado comunista, Sí, en su versión más estricta, ¿no? Contra el sí, Estado estalinista, digamos. sí, sí, sí. Y él lo que postulaba era dónde íbamos a ir, pero vamos, si nos tenemos que remontar, la teoría de la sociedad ultraobservada es muy antigua. Creo que fue un filósofo inglés el que esbozó una teoría que se llama el panópticon, que es una supuesta sociedad en el siglo XVII, no me acuerdo dónde es, bastante antiguo, una sociedad totalmente vigilada. Eso es el primer ejemplo, que luego Foucault, el Sí, filósofo, cogió ese concepto y lo transformó también contemporáneo a George Orwell. O sea que al final es una idea que ya venía trabajándose porque ¿qué hay para los gobernantes más importante? Y esto lo vemos en el caso de China hoy, sobre todo, es el más que controlar a tus ciudadanos. Y sobre todo, que antes lo decía, esto es el gran hermano, pero llevado a la enésima potencia, porque la gente no sabe cuánto y cómo se sabe de ellos y las empresas, organizaciones, gobiernos saben de ellos. Eso es lo peligroso. Y esto no es que haya una conspiración, no. no, Nadie. hombre, lo que pasa es que la gente piensa que no es suficientemente importante para que sus hábitos de consumo se reflejen de una manera muy importante. Pero ¿qué pasa? Que tú, me lo invento, tú ahora no eres nadie, pero de la casualidad que dentro de 20 años ganas el Nobel de Literatura, por darte un ejemplo. Ya, pero entonces ya tienes enemigos, ya tienes... y entonces pueden buscar en tu historial para encontrar cualquier cosa que te desacredite como persona, etcétera, Sí, etcétera. pero hay algo mucho más básico, ¿eh? Y es que el, nos estamos convirtiendo en una sociedad predecible y maleable porque como damos todos nuestros datos y todos nuestros comportamientos, los modelos matemáticos y las nuevas tecnologías y las nuevas inteligencias Los artificiales, patrones de tanto conducta. predictiva, pueden llegar a predecir ciertos comportamientos. Y no solo eso, sino que retroalimentamos los algoritmos porque ellos nos dicen lo que tenemos que hacer y cada vez nos vamos acostumbrando A más a lo que ellos recibirlo. nos ofrecen. Porque nuestra psicología está preparada para la recompensa. No es verdad que el ser humano está viviendo una crisis psicológica muy gorda porque hace muy poco tiempo que salimos de la selva. La gente cree que, pero hace 150.000 años éramos cazadores-recolectores y estuvimos así 150.000, 200.000 años, pero hace solo técnicamente 3.000, 4.000 años que nos agrupamos en ciudades. Y hace solo 100 que tenemos ordenadores. Claro. Menos, hace 80 que tenemos ordenadores como tal. eh, Nuestro cerebro no está preparado para los cambios que estamos y por eso también es una explicación a los casos de hoy de la ansiedad, toda la explosión de ansiedad, de depresión que hay, no es una cuestión solo mecánica, física y de lo que tenemos, también es evolutiva. Nuestro cerebro no se está adaptando lo rápido que debería, todo lo rápido que debería a los cambios que estamos Bueno, sufriendo. eso nunca lo había pensado. También pienso es que son los hábitos saludables o no saludables. Estar un tío sentado, me lo invento, en una pantalla durante 15 horas al día sin hacer deporte, comiendo mal. Hombre, eso no es que te deprimas o no, es que te que cambiar de hábito porque es que lo que hacen te está diciendo tu cuerpo que no es bueno, que es Es, diferente. Quiero decirte, es que una cosa, los hábitos perniciosos te hacen, pues tener, pues tal, es que hoy en día los chavales jóvenes consumen mucha imagen, mucho contenido de muy poca duración y y muy condicionado por los algoritmos y además se genera el efecto caja de resonancia porque el algoritmo solo te ofrece lo que quieres ver. claro, y eso es lo peor que hay. Y entonces te ofrece lo que quieres, lo que quieres ver. Luego, cuando ve que te estás cansando de esa fase, te empieza a ofrecer cosas nuevas, pero relacionadas con lo. Yo, o sea, yo que trabajo en marketing digital, esto es lo que se hace y lo que hacemos las agencias de marketing digital para hacer que la gente compre más. ¿Vale? Y estos son los análisis, SEO, los. SEM y todo esto, Pero eso llevado a una inteligencia predictiva que por detrás agencias, consultoras, empresas tienen algoritmos que trabajan aprendiendo de los impactos, de lo que decíamos antes, de los datos, y generando anuncios y generando impactos a los distintos una clientes, a los distintos pregunta. Antes usuarios. de empezar con tus libros, porque vamos a hablar de tus libros también, y luego del futuro, que cómo piensas que Vale, puede sí, ser el sí, futuro. que yo me enrollo, sí. No, 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 pero crees que, claro, como las propias agencias, agentes gubernamentales, empresas, etcétera, juegan con tus datos, ¿no crees que las propias personas deberían pedir royalties por el uso de sus comportamientos? Es decir, igual que se están lucrando las empresas
al coger un contenido amplio del comportamiento masivo de personas, pues ese comportamiento deberían pagarlo porque al final está repercutiendo en un beneficio económico a terceros. ¿No crees que las personas deberían decir, ya que estáis explotando mi forma de pensar y lo estáis indexando, por qué no me des dinero? A ver, como postulado tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Y de hecho las nuevas leyes, las nuevas protecciones que están poniendo pues, la Unión Europea, sobre todo que esto está a la cabeza mundial en protección de datos, es verdad, y es de los pocos entidades que se preocupa algo por los usuarios, van encaminadas a, más que a retribuir al usuario, por lo menos a hacer que las empresas no esto no sea una barra libre de datos Pues, y que tú tengas más control sobre a quién y cómo cedes tus datos. Pero respecto a lo que dices, yo creo que las redes sociales deberían ser responsables de todo lo que se publica en sus muros, en sus feeds, en sus reels, en su todo, y ellas deberían ser las culpables y las sancionadas por todo lo que ocurriera, porque al final ellas alegan que eso lo cuelgan los usuarios. Pero la realidad es que el control de esas plataformas lo tienen ellos, son sus datos los que operan las plataformas y ellos son los responsables de lo que aparece o deja de aparecer, de las modas que se crean y las que no. Y esto es como si yo en televisión salgo diciendo, en la televisión es un canal como Facebook es un canal, como Instagram es un canal, como TikTok es un canal. Y en la televisión tú si sales diciendo algo en un programa, te pueden sancionar a ti, pero van a sancionar al programa. Y existe una fórmula en periodismos para el periodista que dice algo incorrecto o falso, que es el libelo, pero sin embargo en redes sociales tú puedes decir lo que quieras, que nadie... no, no, y además es Hay, que no le pasa nada a nadie, ¿eh? Pero le pasa a las empresas no. a las empresas sobre todo no, y sin embargo una de las maneras que tendríamos de controlar toda la desinformación que hay, todo el odio que se vierte en todos los sentidos y de todos lados en las redes sociales, es a través de la sanción a X, Facebook, Instagram. Ellos son los verdaderos responsables de que eso se Sí, porque al conozca. final ellos son los que también capitalizan este tipo de contenidos. Exactamente, Y ahí va. además, lo curioso de este tipo de redes sociales que a mí me hace mucha gracia, porque en verdad juegan con el hacer que la aspiración para que la gente haga contenidos, para que ellos tengan contenidos, para que la rueda siga marchando. Si nadie que no ganara un euro, que son 99,9%, no publicara nada, evidentemente sería un desastre de negocios y daría 0 euros. ¿Qué pasa? Ponen a X personas que son ejemplo de éxito para que tengan millones de legiones de personas que quieran ser como ellos para nutrir al animal que llevan dentro. Sería un poco... ¿Qué ha pasado? Lo dices muy bien. ¿Qué ha pasado con el algoritmo de Instagram a lo largo del tiempo? ¿Ha ido cambiando o no? Claro, todos los algoritmos evolucionan. Google, su algoritmo para indexar páginas web, ha ido cambiando muchísimo y enriqueciéndose muchísimo. Yo soy de los que cree que tiene mucha menos ciencia de la que creemos ese algoritmo, Yo que también tiene creo. mucho más condicionamiento del propio Google y que sí, porque si tú inviertes bien en SEM, te van a posicionar bien en SEO. Si tú inviertes bien en marketing de pago, en AdWords, en la parte orgánica vas a salir mejor posicionado. Y si dejas de invertir, esto hablo de grandes empresas. Cuando una empresa famosa, empresa de viajes online hotelera, dejó de invertir lo que invertía en Google, su posicionamiento orgánico cayó en picado. Era un mensaje de Google diciéndole, no dejes de invertir porque te voy a penalizar. Ya, pero eso es el esclavo, está obligado. Tú, imagínate, eres Pero eso es una tener gran un empresa. monopolio, Claro, pero eso como no. tiene Google. Pero ahí tienen que entrar los estados a decir que no pagas impuestos en España. Claro, ¿Cómo? pero bueno, eso es otro discurso muy No, amplio, no, pero claro, hacer la riqueza. Si tú pagas un 1% en Europa, a Irlanda, totalmente. y el resto de de Europa no ve nada, cuando se están nutriendo de todos los datos de toda Europa, no pasan por Europa los datos, van directamente a Estados Unidos. Ahora eso, Eh, eso ha cambiado, ¿eh? Joder, porque se pusieron ser los alemanes y los franceses. Ahora con la nueva política de datos tienes que tener los servidores en Europa, tienes tal, hasta donde yo sé, que tampoco soy un especialista en GDPR. Pero lo que decíamos del algoritmo de Instagram, que me parece muy interesante lo que decías de los influencers, de no solo el de Instagram, el de De YouTube, todo. el de tal, pero el de Instagram es el más flagrante. Tú creas ahora un perfil en Instagram nuevo, te va a costar Dios y ayuda posicionarlo, salvo que empieces a meter grandes cantidades de dinero. Antiguamente, en Instagram, los influencers de hoy se aprovecharon de un sistema poco maduro. No eran tan buenos, no eran... Simplemente se aprovecharon de un sistema poco maduro que empezó a primar sus publicaciones. ¿Alguien puede decir qué tal era mejor, qué tal? No. Posiblemente ahora haya mejores influencers o mejores creadores de contenido, porque se ha refinado, pero es infinitamente más difícil llegar a ser conocido, como se suele decir, de forma orgánica. Claro. Ahora mismo, Instagram, ¿a quién prima? Prima a sus propios influencers, por lo que tú decías, porque le interesa generar ese sentido de yo quiero ser tú, que está Aspiracional. metido, aspiracional, que está metido en nosotros, y luego que tú pagues, porque son un negocio.
que es lo que la gente De se olvida. publicidad. De publicidad. Ni más ni menos. Y, Se ha llevado todos los recursos que estaban en la tele, se los ha llevado a internet, ese es el hombre, concepto. de hecho, la nueva, ¿tú te acuerdas de la teletienda cuando éramos pequeños? Que Totalmente. eran artículos que decías, pero ¿quién compra esto? ¿Sabes? Y lo compraba la gente. La Resform, la Batamanta vienen de allí, vienen de la teletienda y todos esos. Pues la nueva teletienda son las redes sociales, es Facebook e Instagram. Los anuncios que te ofrecen Facebook e Instagram a veces son de teletienda. Totalmente. Es un nuevo dispositivo para, yo qué sé, tío, para corregir la postura, que yo tengo una mala postura en la espalda, y tienes una cosa que vibra en la espalda y que te pone la postura. Digo, esto es lo que te ofrecían en la teletienda. Totalmente, sí, sí, es así y además es importante. Pues nada, me gusta por dónde va la conversación, pero vamos a hablar de tus libros, que si Venga, no te vas sí. a poner como, ¿cómo se llamaba? Umbral, Francisco Umbral. ¡Vamos a hablar de mi libro! No, he venido a hablar de mi Mi libro. libro. Bueno, vamos a empezar por Crónicas de las Lunas, Transferencia, el primero de los 3 libros que escribiste. ¿En qué año lo escribiste? Es de ciencia ficción, con personajes, digamos así, de una España en el futuro. Sí, los personajes principales son españoles, sí. Muy bien, muy bien. O de raíz, a ver, digamos que el mundo ha cambiado Claro, ya no hay patrias o y bueno, son de la que solía conocerse como España, ¿no? Podemos decir. Nueva España. En realidad existe una nueva España, Sí. pero en el espacio. Ah, mira, has visto, ¿eh? Y está un poco inspirado, yo no, con esto no quiero hacer apología política, que hay mucho lío con las colonizaciones Sí. y con tal, pero está inspirado un poco en cómo hizo Colón, España. cómo realizó Colón el viaje a América, ¿no? Y si se lee entre líneas, uno de los protagonistas de esa nueva colonización, que la llaman en el libro, sigue un poco los mismos pasos que Colón, ¿no? Ah, mira. Pero esto no quiere decir que Colón hiciera bien o mal, o que yo no voy a entrar en esa discusión hoy, desde luego, pero sí que está inspirado un poco en cómo se consiguió, porque quitándole todo lo que le quita, toda la política, Colón consiguió una cosa increíble. Totalmente. Y esto viene a reflejar un poco lo que será para mí la exploración espacial en el futuro y siguiendo un poco los pasos que dan, ¿no? Vale, y si Crónicas de las Lunas son 2 libros, ¿se acaba la historia o No, tiene no. continuación? Hay un tercero en proceso. Hay un tercer proceso, pero ya acaba o en plan Harry Potter podemos irnos a 6 volúmenes, No, 7. en principio quiero que acabe, sí. Sí, es decir, 3 libros, pero bueno, que al final. ¿Qué público le gustaría el libro de Crónicas de las Lunas? Tienes que ser lector, ¿Sí? ¿vale? No Es es un decir, reconozco, no, para principiantes no. hombre, no sé si A para ver, principiantes, pero tiene 400, creo que es un glosario, mecenas, 470 páginas. A letra y ese pequeñita. es el primero. A ver, vamos a ver, aquí. Pero vamos a... Diré que esa es la primera edición de lo que estás enseñando. Ahí va. Perdonad, me pongo aquí, pero para que se vea. A ver, sobre todo la primera parte, el segundo libro reconozco que tiene más ritmo. Este está creado para sentar un poco las bases de la historia. Y es un libro para gente que lea, sí. Para gente que lea. Pero es un libro ¿De que... qué edad? A todo el mundo, aquí además de la ciencia ficción, da igual que tengas 15 años o No, te tiene que 85. gustar la ciencia ficción. Sí, Aunque reconozco que yo siempre intento escribir bien, lo que yo considero escribir, lo conseguiría o no, pero intento que sea buena escritura y que esté bien escrito y no subestimar al lector, no hacer las cosas demasiado fáciles, trabajar bien los personajes, trabajar bien las descripciones y en eso puede ser que no sea un libro fácil porque no es un libro, por hablar de alguien que ahora escribe y es muy conocido, que es Brandon Sanderson, no pretendo decir que escriba mejor de que él ni Sandman, nada. ¿no? No, ese es Neil Gaiman. Ah, claro. Digo el del Cosmere, que es un Bueno, escritor sí. que escribe 18 libros al año y tal. A mí sus libros, 18 libros. mucho más. Tiene una librería entera. Este tío no sé cuántos ha escrito. Él ha creado lo que él llama el Cosmere, que es su universo, ¿no? Y ha ido desarrollando la muerte. A mí los libros de Brandon Sanderson no me entusiasman porque la escritura me parece demasiado sencilla, demasiado juvenil. Y claro, si esto me llega a pillar más joven me hubiera entusiasmado, pero es un libro demasiado juvenil. Está muy escrito, muy facilón, muy tal, y me parece muy bien a quien le guste, y no es una crítica tal. Pero yo intento escribir de otra manera, porque a mí no me gusta subestimar al lector. Y porque yo como lector me gusta un poco perderme en las palabras. Sí, Me gusta perderme en las frases. que no sea fácil tampoco a ti. Que tampoco sea tan fácil, aunque también leo Brandon Sanderson, o sea que por lo menos no es mi autor favorito, pero El laberinto, el corredor del laberinto y todas estas como que no. esas no, porque me han pillado mayor. El Monkey Bird, la de los Juegos del Hambre. No, yo me Esa quedé... es una literatura de ciencia ficción. Eso es más bien fantasías juveniles. Sí, pero tal. ciencia ficción al final, nada por ese sitio Que que triunfan mucho, además. Hombre, sí, juegan todos, pero juegan todos con el mismo concepto. Sí, vamos, chicos guapos. Y una sociedad que se ha dividido y que de repente hay una parte que está encarcelada y otra que tal, sí. Pero esas
No sé si me hubieran pillado más joven, a lo mejor los hubiera leído, ¿eh? No lo sé, puede ser. Pero yo soy de los tiempos pues de ciencia ficción, de los clásicos, tanto... A ver, yo soy súper fan de Lovecraft y antes de Lovecraft soy fan de Poe y antes de Poe pues soy fan de No. toda la literatura gótica. A mí todo eso ¿Y Richard Bachman? ¿Te gusta? sí me gusta. Stephen King, ¿eh? Stephen King me Las- a gusta, mí más Richard Bachman, que yo, más... A mí Stephen King las dos novelas que escribió me flipan, de ciencia ficción, por cierto. a mí me mola y a mí Stephen King me mola más de lo... La gente en España no le conoce muy bien, pero le conoce más por las películas. Sí, al final no, no se ha ido tanto su obra, Pero pero Stephen King tiene unas mierdas también así de gordas, ¿eh? Que ha sido un sí, escritor no. que ha escrito para vivir y yo creo que él ha escrito cosas... No, para vivir no, eso te lo digo, mira, tú piensas que su primera novela fue Carrie, con 26 años, 27, y al año le hicieron la película, al año de Sí, pero publicarla. que él... Eso es raro, ¿eh? Pero que Y él... su primer libro publicarlo y al año ya tener remake. Y luego hizo El misterio de Sam Slot, de Jerusalem Slot, que se Es la que... pusieron y decir. Y luego, tú sabes que la acusaron de que tenía negros a Stephen King, A ver, porque tuvo, si quieres hablamos de eso, de los de lo que, cómo funcionan los negros en el mundo editorial. tú has sido negro. No, 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 no. Si lo has sido, no lo vas a contar, ¿o no? No, no, no. No, además los negros viven de ser negros. Hay gente que se gana la vida muy bien de ser negros. Claro, bueno, hay muchos casos de gente que les han pillado que ellos son negros para escribir, su Pero eso, ghostwriter. pero esos son los que el negro se la ha jugado, que eso lo hacen mucho también. Que eso es, por ejemplo, a Ana Rosa Quintana, Eso. a gente se la han jugado. Pero no, no, las... A ver, esto es un tema muy controvertido y va a haber gente que diga, eso no existe, tal, no sé qué. ¿Cómo que no va a existir? Si no, Las editoriales, es que no es solo eso, hay gente que escribe libros por encargo a montones. Hay editoriales que cogen a un autor como pues, un economista o un sociólogo, tal, y le dicen, oye, ¿por qué no escribimos un libro contigo? Le dan un tema, él escribe unas notas, escribe tal, y alguien llega y sobre esas notas, ese esquema, tienen un negro que escribe un libro de 150 a 200 páginas. Eso es así. Así. Hay editoriales que se dedican a eso. Yo conozco una editorial que se dedica a, no voy a decir mi nombre y tal, pero se dedica a escribir libros de este tipo. Que digo, oye, ni tan mal, porque al final tú estás cogiendo a un profesor, sacas sus ideas y las traduces en un libro porque él a lo mejor no puede escribir. A mí lo que me jode es cuando ocurre esto en la literatura. O la llamada literatura. sí, Porque hay grandes autores hoy que venden un montón y no voy a decir nombres, pero venden un montón y han vendido un montón en literatura histórica, en literatura, en thrillers, en tal, que no sé ni siquiera si ellos saben cuánto las editoriales modifican sus libros. Cuando entregan un manuscrito, ese manuscrito pasa por equipos. sí, eso sí. Y hay un equipo y ahí tienen especialistas en descripciones, en personajes, en trabajar lo que es la estructura del libro. Y muchas veces al autor, bueno, cuando son muy conocidos sí, pero cuando no son muy conocidos, a veces ni se lo dicen al autor. Lo cambian y Lo cambian, lo hemos editado. Y eso se llama edición y ya está. Eso no es una edición, eso es una reescritura. es un corte y pega nuevo, claro. Eso se hace muchísimo, se hace ¿En muchísimo. serio? Y para presentarlo a premios, hay gente que le dicen, oye, te vamos a presentar este premio, escribe esto, escribe un manuscrito de tanto, llega a la editorial, toma tú a su equipo de negros, para darle un premio. Madre mía, madre Ahí, mía. pero bueno, esto es como en todo en Pues la... Stephen King le acusaban de, pues como era tan prolijo, tan prolífico al escribir, y pues escribió con el seudónimo de Richard Bachman, Sí, es verdad, que sí, era sí. El fugitivo y La larga marcha, que es una es un libro que yo quería haber hecho película, tengo que decirlo, y la están haciendo ahora. La Ah, larga sí, la están marcha, haciendo. la están haciendo ahora, sí, además con un director bueno, a ver, va a ser potente. Pero a mí sí me parece una distopía que tarde o temprano va a pasar viendo, es un gran hermano, digamos, es un concurso, ¿sabes de qué va el libro? Sí, 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 Sabes sí. que es pues unos chavales que tienen 15 años, 16, son 100 chavales de todo Estados Unidos y tienen que puede quedar uno y el resto los matan o se mueren de Es, agotamiento porque tienen que andar a 4 o a 5 millas por hora mínimo y al tercer aviso los mandan a... lo que pasa con, o sea, con este tipo de libros y este tipo de, o sea, Stephen King, por ejemplo, muchos de sus libros, él tiene clarísimamente un arquetipo y una estructura que sigue, y entonces eso acaba cansando mucho. Sí, Es como Dan Brown, ¿no? El Código Da Vinci. ya, pero no, es bastante peor. Hombre, es bastante peor, sí, literariamente sí, pero que el Sí, que éxito es tiene comparable unas fórmulas y tiene ya unas fórmulas ya hechas preestablecidas. porque las historias tienen unas fórmulas. Yo en mi humildad, que no soy nadie ni nada, yo intento innovar, tío, intento hacer cosas nuevas, intento narrar. Como Bukowski, quieres romper un poco Mira, como Henry Miller. me encanta el Dirty Realism, me encanta Trópico de Cáncer de Mira, Henry Miller. a mí Cambio de Tópica de Cáncer, que me lo leí, me gustaba mucho cuando era el capítulo que era, digamos así, su vida diaria, lo erótico.
cambio la parte, luego seguía un capítulo que era eso introspectivo, ¿te acuerdas? Que era un Sí, poco, sí, 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 me acuerdo era perfectamente, sí, lo que sí. hacía y luego cómo se veía o con lo que Eh, pensaba. Y ahí se me hacía un poco lento. Sí que es verdad que está bien. Pregunta importante, Miguel. Los libros, ¿a qué te asemejarías, hablando de grandes escritores, tu literatura? Más o menos, evidentemente, siendo tuya, en ¿no? los libros de ciencia ficción, si Sí. quiero parecerme a alguien, que es muy malo No, eso de querer parecerse a no, pero alguien, no, ¿qué te parecerte? Sino, ¿a qué crees que te pareces la literatura de grandes escritores? ¿A cuál está más cercana a tus novelas? Claro, pero al final, pues eso, ahí yo he leído a un ver, poco la sinopsis y 500 años me ha recordado. Pues eso, Fundación de Isaac Asimov. claro, a ver, Crónicas de las Lunas bebe pues de la ciencia ficción que hemos tenido todos, ¿no? Que es un poco, pues desde lo que te decía desde la época de Lovecraft y la edad de oro de la ciencia ficción, a Asimov, Philip K. Dick, a, a todos los clásicos, pero mucho a Stanislaw Lem, que para mí es el mejor escritor de ciencia ficción que ha habido jamás, sobre todo por Solaris, por el libro de Solaris, por todas las historias de John Tichy también, pero me parece muy especial. Y al final, ¿qué se pueden esperar? Bueno, pues se pueden esperar una historia que hoy en día se puede parecer, digo, porque tiene similitudes con el problema de los tres cuerpos. ¿Por qué? Ah, bueno, pues Porque un bebemos. bestseller, No, a pero ver, a ver, es a que ver. bebemos de las mismas fuentes. Yo hablaba con un amigo hace poco que es súper fan, mucho más fan que yo de la ciencia ficción y que entiende mucho más. Y él me sacó todos los parecidos que tiene el problema de los tres cuerpos y los tres libros que tiene con grandes obras de la ciencia ficción. Y yo dije, "Joder, tienes razón. Yo no había caído. La forma de las naves, la parte de la historia, esto se refiere, está haciendo un guiño a no sé quién, y yo, joder, tienes toda la razón. Y al final, ese guiño a lo mejor no lo haces a propósito, pero oye, bebes Sí, sí, de donde bebes. aparte tienes una cultura que al final plasmas de una manera porque te gusta o por lo que sea. Y ¿Eh? lo que pasa que a mí, como a Cecil Liu, que no me comparo con él ni nada, no pretendo tal, pero lo que me gusta de él es que ha innovado muchísimo. Y a lo mejor para los chinos no ha innovado, pero como a nosotros nos ha llegado un autor chino de ciencia ficción que yo no había leído nunca en la vida, un autor asiático de ciencia ficción, creo, salvo quizá japonés, y no, porque me gusta mucho la literatura japonesa, pero no he leído nada de ciencia ficción, es sorprendentemente nuevo. Y eso es guay. Te puede gustar más o menos el libro, pero es sorprendentemente nuevo. Sí, Y eso es una maravilla. Te metes en un mundo que dices, joder, ¿de dónde saca estas cosas? ¿No? Luego sí sí. que ves gente que sabe de esto y que lo analiza, te Viene dice, de aquí, de allá, de las montañas de la locura, claro, te dice, de tal. Lovecraft. Las montañas de Este, la locura es de Lovecraft, ¿o sí, es de no? Lovecraft. Y de Ah, mira, hecho, pues, hay un proyecto de película fallido sí va a hacer con Tom Cruise y con Javier de Bardem. Guillermo del Toro, sí, Y era pero Javier Bardem y Tom Cruise, ¿eh? Al loro la jugada. no es la única Pues entonces, novela, entre comillas, de Lovecraft, el único relato tan largo que escribió, y a mí no es de mis favoritos de Lovecraft. y es que no me he leído nada de Lovecraft, ¿No has leído? Uf, es nada, nada, nada. He es un universo leído. aparte. Ya te digo, a mí, por ejemplo, sí que tengo que decirte que en ciencia ficción, lo que te decía, a mí Isaac Asimov me sorprendió muchísimo con Fundación, por cómo la imaginación que plasma en esos tres libros, que yo Que luego son seis, ¿eh? pero me veía incapaz de tener esa imaginación para plasmar esa historia, era la retrohistoria, ¿cómo se llamaba? La metohistoria, la Psicohistoriadores. psicohistoriador. Es decir, ese concepto, esa imaginación me parecía brutal. Es decir, nada de lo que había leído anteriormente se parecía nada a la fundación de Asimov. Eso que ya tiene años Asimov. Y era curioso porque, claro, dices, es que, joder, qué imaginación hay que tener para contar esta historia durante miles de años que te enganche y que tiene una imagen macroespacial, humanitaria del ser humano A ver, y te cuenta una historia increíble, ¿sabes? es una de sus virtudes. Es verdad que luego, con el tiempo, mi opinión es que Isaac Asimov, su escritura se quedó un poco anticuada y él era muy académico escribiendo y de hecho tiene sus libros sobre los griegos, los egipcios, son súper interesantes. Yo me los leí de pequeño y te dan una visión muy buena de las civilizaciones. Y lo que pasa es que él escribe Fundación también en ese mismo estilo. Sí, Y cuando lo lees ahora, te deja un poco frío. Por cierto, la serie que sacaron, que se sí, pasa la de historia Apple por el TV. forro, está Sí, muy bien. sí, Aunque pero se pasa la historia por el forro, no pero tiene está nada que muy ver con bien. el libro. Tiene muy poco, mezcla todo. Como que condensa mucho, ¿Mete el mulo ya en el primero o qué? mete el mulo, no, el mulo todavía no ha Ah, salido, bueno. pero mete muchas cosas de preludio de antes de fundación, mete muchas cosas del pasado, de tal, cambia muchísimas cosas, pero creo que lo hace para bien. Sí, hombre, es que el lenguaje cinematográfico o de Sí, televisión y el lenguaje literario realmente no son iguales. Y eso es una cosa muy importante a la hora de trasladar las cosas porque pero mira, ahí quien lo ha hecho, a mí me parece que ha unido muy bien los dos mundos, ha sido Villeneuve con las películas de Dune. Yo soy un admirador de de Frank Villeneuve Herbert a Frank Herbert, exacto. y de Villeneuve también. Sí.
Y me parece que lo que ha hecho con Dune son dos obras Pues maestras. yo te voy a decir, es malo. Mira, a mí me encanta Villeneuve. Denis Villeneuve me encanta, pero además una de mis películas favoritas, Incendies. Es decir, me parece brutal esa Es película. brutal esa película, Es sí. decir, ni Dune ni... Y luego tenía la de Hugh Jackman, que era la del secuestro, que también me encantó. Es decir, Ah, es muy esa no, dura. esa, sí, Pues a mí ya. me encantó, con Paul Sí, Dano, Paul tal y Dano, cual. sí, sí. ¿Sabes? Me Que encantó. Paul Dano es otro Pero actorazo. justamente Dune, yo la vi de pequeña, la de David Lynch en el cine, tenía 12 años Yo cuando la también. vi, ¿vale? Y claro, a mí me pareció oscurísima, el varón tan ahí. Harkonnen ahí, Sí, sí. pero en el año 85. Y la verdad es que lo que siempre pensé de esa película es que le faltaba empatía a los personajes, era muy fría. Entonces cuando vi la de Denis Villeneuve, la vi y dije, es que le pasa lo mismo que a la película de David Lynch. Y además, David Lynch cuenta la historia en una película y él en dos, pero realmente no pasan muchas cosas más, de verdad lo creo, pero sobre todo, les falta empatía, es decir, los personajes son muy fríos en sí mismos. No sé si es por la propia novela, que no me la he leído, mi hermano sí, Yo creo pero les falta empatía Yo creo que es y por la propia, emoción. yo creo que es por la propia novela. Si algo hace mal Frank Herbert, sabes que además luego su hijo Brian Herbert ha continuado Mm. escribiendo sobre Dune, ha escrito preludios de Sí. Dune, luego ha continuado la historia A de los Dune. Mesías, se le hizo seis Mira, libros, él ocho, seis, ocho hay libros, hasta Frank Herbert, y luego el hijo continuó, ya creo que los escritores. Frank hizo 6 y el hijo ha llegado, no sé si está en 14 o 15 porque creo que va a seguir sacando libros. Y de hecho la nueva serie que han sacado Sisterhood of Dune, Hermandad de Dune, está basada en su libro que está basado en la creación de las Bene Gesserit. Sí, es decir, pero a veces a mí te lo prometo. Entonces, me parece que técnicamente está muy Y bien la película, pero te lo juro, yo la veía, digo, coño, está guay y tal, pero los personajes siguen siendo igual de fríos y de poco amor. Es decir, es una sociedad. Y la película de David Lynch, que tampoco es decir, es que ninguna de las dos me gustan mucho, por un poco ese concepto que son muy fríos y te cuesta sentir empatía por ningún yo personaje creo de forma que directa. Y nunca, me pasó en las dos sí, películas. sí, Yo sé que no ha nunca lo ganado. había oído formular así y yo, ahora que lo dices, puede ser cosa del libro, ¿eh? O Sí, sea, pero yo eh, no la tengo entre mis no, top. los libros no son perfectos, pero ningún libro es perfecto, o pocos. Si Frank Herbert a lo mejor es verdad que los personajes de Frank Herbert están como muy dibujados por encima, pero no llegas a conocerlos muy bien, es verdad. Salvo a lo mejor los principales. De hecho, No, el tampoco, pero personaje ni que está... Atreides, ni por Atreides. Sí, Paul pero, Atreides en la novela, además, es un personaje demasiado blando al principio y luego demasiado duro. O sea, no. Y luego, el mejor personaje de la novela es el Barón Harkonnen, como en la película. sí, Porque es el personaje más fuerte de todos. sí, más No, más. y porque es el que más tiempo No, dedica y pero el que. hablan bien de la política, bueno, de la especia, que es la que mueve cómo le Yo, dan, le yo quitan tengo. el poder a los Harkonnen para que tengan guerra con los Atreides, porque tienen mucho poder los Atreides, y el emperador les tiene Pero, miedo. ¿sabes Está que muy bien. si Fundación eran 25.000 años de historia humana, no me acuerdo, Dune en sus libros acaba también en el año 18.000, 19.000, veinte Sí, mil. pero es más concreta, porque para mí Yo un creo que, poco. yo creo que Frank Herbert se inspiró mucho en Fundación a la hora de crear esto. Sí, Pero sin embargo, creo también que George R. R. Martin sí. bebe mucho de Dune, fíjate. Pero a mí, en cambio, justamente los personajes de El Juego de No, Tronos, hombre, sí, es George R. uno. R. Martin, es su fuerte, porque cuando desaparecen los personajes principales, lo que justamente te sientes es huérfano y dolido, porque, por ejemplo, la Ned Stark, yo me acuerdo de leer el libro y a ir acabando y lo han matado. Y yo, bueno, debe ser que le lleguen, no le matan. Y seguía pasando, digo, que lo han matado, que lo han matado. Esa sensación Sí, yo, te pasa y te quedas un poco, pues cuando pues ya matan a la madre, al hijo, al rey Yo, lobo, tal. yo Yo, cuando leí que Theon había matado a Bran y a Rickon, a los hermanos Sí, sí, pequeños, sí. dije, si esto es verdad, porque dudaba, porque cuando alguien muere para George R. R. Martin te lo enseña muerto, Sí, ¿sabes? Salvo a Sirio Forel, el maestro de espada de Arya, al resto te los enseña muertos y sí. ensangrentados. Yo dije, si esto es verdad, no sigo leyendo, porque me parece que tenía mucho morro. O sea, él hay una cosa que tiene mucho morro, y es cuando me canso un personaje lo mato. Pues tío, no, desarrollalos, porque luego tiene personajes que te los saca y no sirven para Ya, pero nada. él ha hecho una cosa muy buena y muy potente. Yo me he leído los libros y me he visto la serie, ¿vale? De verdad que para mí lo más importante es eso, es que él rompió un poco las reglas del juego de la literatura de aventuras normales, digamos así, de la ciencia ¿Tú ficción. crees? Joder, porque ir matando al protagonista Matando al héroe, ¿no? Dices. todo el rato. Y entonces quieras que no, entras en un desamparo y como, ostras, y te duele. Es decir, de esto no me acuerdo yo, pero ya cuando llegué a la boda roja, que empiezan tal y al final acaban con la mujer de Ned Stark y con el hijo.
y tal, y se desvanece y acaba, etcétera. Dices, pero esa cara Es un que poco a todos... El Tarantino de la Sí, fantasía, pero ¿no? claro, para mí es lo bonito que tiene es que, por lo menos a nivel mainstream, a nivel súper conocidos, claro, te cuento una historia que va un poco en contra de los cánones normales de desarrollo de los personajes principales. No, no, Y eso me a ver, a gusta. mí me parece fantástico, George R. R. Y te Martin. impacta, ¿eh? Y además a mí me parece que es un tío que escribe muy bien y que le gusta mucho escribir y se nota. Sí, Y luego que es un tío con mucha cultura también. También te diré que el último libro, creo que es Danza de Dragones, sí. tampoco me gustó tanto como los anteriores. Y luego te diré que Bueno, todos mis amigos lleva y yo, 16 años para sacar el nuevo libro. estamos hasta los huevos del gordo marinero de los cojones, con perdón, porque no solo no ha sacado el libro y dice que lo tiene que ya está terminado, pero lo tiene que ordenar, sino que se está enriqueciendo a costa de sacar mierdas Mm, porque cada vez, cada serie que sacan es peor y todos los spin-off que ha hecho él de no sé quién, La Casa del la Dragón. Casa del Dragón, todos el cómic que hicieron de no sé qué, no sé qué, cada cosa es peor. Y dices, tío, ¿por qué no? O sea, ha tenido la oportunidad de crear la mayor saga de fantasía de la historia y podía haber terminado los libros y haber dicho, "Buah", y todo el mundo tal, y se ha vendido el Bueno, lo que dinero. sí te puedo decir es que el final de la serie se nota que no es George R. R. Martin. Sí, Quiero ¿verdad? decirte, Sí, es basura. sí. Y no tiene nada que ver. Hasta la sexta temporada, que son los 6 libros, a después nada que ver. Ni en la fuerza de los Nada, nada, sí, personajes, sí. y se nota un montón. Y luego el Y cuidado en los capítulos, a mí más la producción me importa menos. Si no es más la historia, se nota que baja muchísimo. sí, Pero baja baja muchísimo. y se nota de una manera salvaje. Se nota. Entonces, eso a mí lo que me dolió un poco porque jo, estaba tan fuertemente escrito. Pero bueno, vamos a pasar. Estamos hablando de ciencia ficción y Ya, es que vamos nos vamos. con la época tal. Mira, sabiendo que los libros es alguien que le guste mucho leer, que le guste la ciencia ficción, no hay edad, entiendo que desde los 15 años hasta los No. 99. Sí, a ver, todo, te cuento por lo de los 15 años. Este libro parte de una idea, que es un amigo mío, hablando yo con él, estábamos hablando y me dice, oye, tenéis que escribir sobre fiesta y tal, no sé qué, tal. A mí, como los de mi generación, nos gusta salir, ¿no? Y yo le dije, joder, pues una fiesta espacial, oye, una fiesta en el espacio, tal, y nos inventamos distintos tipos de drogas y tal. Y empecé con esa idea, y acabó siendo Crónicas de las Lunas. Y el libro, la primera parte, digamos, es una fiesta espacial. Como el quinto elemento, más o menos. Ese rollo Más. de la fiesta de la ópera. Y- Ahí en el con Flava Laguna y con Chris Tucker. No, es más, es un pequeño grupo de gente de fiesta. Y del ahí espacio. Ajá. tomando licores inventados, Sí, tomando drogas inventadas, con efectos inventados. O sea, surge un poco de ahí. Luego se convierte en una especie de road movie espacial. sí. Y por eso digo a los 15 años, sí, puede ser. Oye, pues hay algo de sexo, hay algo de drogas, hay algo de bebida. Evidentemente no es una novela para niños pequeños. No, no lo es. No, pero un niño con 15, 16 años que lo Sí, entienda, ya tiene sentido común. sí. Otra cosa es que el padre que no le gusta al padre tal igual, pero me Claro, lo digo refiero. para que nadie me acuse a mí de Sí, que estoy pero aquí bueno, pues pervirtiendo pongamos de la... los 18 hasta los 99. Vamos a hablar un poco, ya que los libros los recomiendo 100%, entiendo yo. Debería leerlo todo el mundo. Oye, tenemos que intentar que se haga cine. También es adaptable a una película. Hombre, yo ahora mismo estoy también escribiendo un poquito para cine a través de amigos míos que están metidos en el mundillo, sin ningún éxito, ¿vale? O sea que no, pero vamos, echando manillas a cosas y tal. Y algún amigo mío que lo ha leído dice, joder, está bastante bien para guionizarlo, pero esto o escribes en inglés o nada, porque el dinero en España primero no se hace cine de género, es muy difícil. Quiero decirte que como tú bien dices en España, ven ciencia ficción y dicen caro, no lo podemos hacer, no sabemos rodarlo, a lo mejor. Y la gente, el lector y el espectador, ciencia ficción España no conecta. Ahora cada vez más por Netflix y tal, que están sacando algunas series que no me ha parecido ninguna muy buena, pero por lo menos hacen el esfuerzo de sacar series con un toque de ciencia ficción. Sí. Y ninguna me ha gustado mucho. Vamos a ver ahora Santuario, que va a salir, que, oye, dice, parece que va a estar bien, veamos. Pero claro, cuando tú oyes ciencia ficción España, pues normalmente la reacción es, Sí, no queda bien, pero al final esto es ¿que como por toda la qué historia. no? Sebastián Lem es ruso, que yo sepa. Stanislaw Lem es Claro, perdona, polaco. Sebastián. Ah, era polaco, yo pensaba que era Polaco, lo que ruso. pasa es que se le confunde con ruso porque él escribió mucho durante la época Ah, soviética. no, yo sí que pensaba que era polaco. Bueno, Polaco. pero justamente vivía con todos los rusos allá a No, tope de la ¿sabes por pila. qué dices que es ruso? Porque el que adaptó sus Sí, novelas Solaris y es Tarkovsky. Tarkovsky. Sí, Sergei Tarkovsky, ¿no? Ujú. Sí, Solaris es un clásico del cine ruso. Pero quiero decirte que al final, en teoría, es tu autor favorito y
Y realmente quiero decirte que De ciencia ficción es mi autor favorito, sí. sí. Pero porque está muy loco también, y a mí me encanta un poco el... Bueno, habla de la soledad humana, de en so- la incapacidad No, tienes toda la de la razón. comunicación. Él tiene un trasfondo humano profundo, porque además él tenía que... Solaris es eso. Él empezó a escribir... Él tiene unos... Acaban de sacar unos libros, Impedimenta, que es una editorial magnífica, acaba de sacar, que yo sepa, acaba de sacar, está sacando sus novelas autobiográficas, que han quedado, yo no sabía que existían, y han debido recuperarlas hace poco. Pero él escribió ciencia ficción, que yo sepa, empezó escribiendo este tipo de libros para ocultar, para poder pasar la censura del Partido Comunista en su Claro, país. pues Y poder hablar de cosas, y en todos sus libros hay una crítica brutal a la sociedad humana, y hay una, siempre lo que tú decías, ¿no? Solaris es al final un viaje a la psique humana, ¿no? Al ello, al super yo, y hay gente que habla de todo, ¿no? De cómo el planeta es el ego, cosas así raras, o cómo el sí. planeta es Dios. Ya teorizan, pero yo no llego a teorizar, ellos más. Yo solo la he Intelectualizan, que visto. dice. Sí, pero al final es pues eso, te habla de la soledad, de un viaje, ir de la nada. Bueno, un poco también como Interestelar, que me parece lo mejor de la película es lo de Matt Damon. Cuando aparece Matt Damon, se llamaba el señor Mann, no sé, algo Sí, Mann. Mr. Man, el Sí, Doctor pero Man, sí, sí, que pero dicen era que Mann es como el como... nombre y tal. Y entonces, claro, me hacía mucha gracia ese papel de. El tío dice, claro, está muy bien los Vítores, pero cuando me vine aquí, vi el percal, yo olvídate de Vítores y de historias, quiero sobrevivir, quiero salir de aquí y vivir, ¿sabes? Entonces, en ese sentido, yo creo que era un buen mensaje diciendo que al final, Hombre, Interstellar es un peliculón y un o pedazo de sea, y guión. cuanto más la veas, más te gusta. A mí me ¿Sabes cuál encantó. es la película que está más cercana a la ciencia ficción más realista? Pues según la NASA. ¿Sabes cuál es o no? No sé, se me ocurren varias, Dime, pero... a ver, vamos a hacer un quiz show. Yo he oído de varias, pero... Gravity diría que es una de ellas, No, no, pero... ciencia ficción, Gravity no había ciencia Bueno, no ficción. es ciencia ficción, no. No, es Gataca, Gataca. Gattaca por esto. No, Gataca dicen que es la que es eh, el futuro más cercano, más realista, más real de verdad, es Gataca. Dicen científicos de la NASA como la película más verídica de cara a cómo puede ser el futuro y demás. Y hablando de futuro, cuéntanos tus historias de un futuro. ¿Cómo crees que pueden ser los futuros? Hablamos del futuro dentro de 100, 200 años. ¿Cómo crees que pueden ser? Uno bueno y uno malo. Teorízanos. Buena pregunta. Más que 200 años, y yo O a 10.000 lo que tú como veas. en el libro, normalmente 200 años es muy poco tiempo en Sí, no es términos nada. humanos, en términos de historia. Pero es verdad, sobre todo, que estamos muy mal acostumbrados en este siglo XX porque ha sido el siglo de más avance científico, tecnológico y social de toda la historia humana. Entonces parece que todo tiene que seguir igual de rápido. Eh, Hay dos escenarios. Un escenario en que ese crecimiento, a mejor ese progreso se ralentice, y en uno en que no se ralentice. Y ahora hablamos después del caso climático y del este. Que el progreso se ralentice significa, ahora hay una crisis, por ejemplo, en la física teórica, ¿no? Yo no soy físico teórico y quien sea físico teórico me va a pegar por decir esto, pero hay una crisis en que creíamos que íbamos a encontrar la teoría del todo, los físicos iban a dar con esa teoría unificadora de la gravedad cuántica y la relatividad de Einstein, pero todavía no se ha hallado. Y se están dando golpes contra una pared. ¿Qué pasa? Que la investigación se mueve en tramos. La investigación más básica es la física teórica, la que trata sobre el origen de la materia, de la esencia, de lo que somos, ¿no? Entonces, si esa se ralentiza, el resto, en general, van en cadena. Y vivimos una época creo, en mi opinión, de estancamiento científico, filosófico y social, en muchos aspectos. Ahora. Ahora, ¿por qué? Porque un poco lo que hablábamos antes, porque hemos sufrido unos cambios gordísimos muy rápido y estamos como un conejo cuando le dan las largas. No sabemos de dónde nos vienen las cosas. Entonces estamos un poco en un momento bisagra y podemos caer de un lado o de otro. ¿Que caemos del lado bueno? Bueno, pues aprendemos a convivir con las nuevas tecnologías que tenemos ahora, pero de verdad, y no como estamos conviviendo ahora, que es nefasto, Con la nocivo y ansiedad. tóxico. Ahora hablamos de la inteligencia artificial, pero yo hablo de los terminales, la ubicuidad del dato, la tecnología ubicua también, siempre presente, que nos puede volver unos inútiles también. Hace poco, hablando de esto, hoy leí un artículo de una pobre gente que se ha quemado dentro de un Tesla porque al quemarse, como las puertas son electrónicas y el mecanismo de apertura mecánico es muy difícil de abrir, Se han pues quemado. se han quemado. ¿Por qué? Por el exceso de confianza en los medios tecnológicos y digitales. El escenario malo, ¿en qué estábamos? ¿Qué he dicho? ¿Bueno o malo? No me Malo, acuerdo. Malo. malo. Escenario malo es que vayamos, pues,
sigamos con esta polarización creciente que hay. Vamos a ir por partes, vamos a empezar por lo social. La polarización creciente que existe en la sociedad y que nuestras democracias se vean realmente resentidas y perjudicadas hasta el punto de que la mayor parte de la población no quiera la democracia. Bueno, me hace gracia que pienses todavía que hay democracias, ¿eh? Miguel, me estás dejando loquísimo. Sí, hay porque al final hay factores por encima de la democracia y de los países, la democracia... como Google o empresas tales como esas, que mandan más que los países. Sí, pero yo siempre digo una Hoy en cosa. día, Yo estoy de acuerdo contigo en que hay muchos problemas con la democracia, pero que alguien me diga un sistema, hoy en día, que alguien se invente un sistema mejor que la democracia. No lo es mejor, eso estoy de acuerdo, pero quiero decirte que realmente el problema es que hoy en día mandan más la... Por eso he dicho que nuestra democracia se deteriore todavía más. Vale, seguimos. Se deteriore todavía más. Y que acabemos en un escenario en el que la polarización es extrema y volvemos al tiempo de los nacionalismos, que estamos ahí, y empiezan a surgir más autócratas ya en países tradicionalmente democráticos como los europeos, como Japón, como Estados Unidos o como otras democracias. Esto ocurre, puede ser que vayamos hacia allá. ¿Por qué? Porque también puede ser que el medio digital nos coma, el medio tecnológico nos acabe comiendo. Lo que tú decías, las grandes compañías de hoy son compañías tecnológicas desde hace bastante tiempo, pero es que hoy las compañías se han convertido en entes tan grandes que son más importantes que países enteros. Eso no había pasado muy pocas veces en la historia. Nunca. Y tienen un control sobre lo que hacemos y sobre lo que decidimos y sobre lo que pensamos muy gordo. ¿Cuál es el problema? Que no aprendamos, que no le pongamos coto y que no aprendamos a vivir con la tecnología y que no la utilicemos para nuestro propio beneficio. ¿Qué es lo que ocurre hoy? Hoy, muchos de los avances tecnológicos nos están machacando psicológicamente, emocionalmente, físicamente. Entonces, eso es lo que tenemos que corregir. ¿Podemos no corregirlo? ¿Y qué? Pues que cada vez vayamos a peor. ¿Y dónde acabaríamos? Futuro, dentro de los años que tú veas. Hay una mala. posibilidad, una vertiente mala es, evidentemente, el escenario de una guerra mundial, de un enfrentamiento entre grandes potencias al que nos arrastren a todos, porque la gente que dice, no, bueno, pues si se da un enfrentamiento en Taiwán, Europa quedaría... No, aquí al margen no se va a quedar nadie. Eso te lo aseguro, porque Estados Unidos no va a permitir que nadie se quede al margen, sobre todo si el gobierno es Trump y es republicano. Pero también cabe la posibilidad, y de esto hablo en el libro, de que Estados Unidos colapse. Estamos asistiendo al final de un imperio. A la decadencia del imperio americano. A la decadencia del imperio americano. Y la decadencia de los imperios puede tardar bastante. No, sí, la caída se lleva por delante muchas cosas. Pero puede tardar, pero puede ser que esa caída, por la polarización que se produce, los extremismos, las diferencias entre ciudadanos, se vea enrarecida y se vea empeorada hasta el nivel de una guerra civil. Vale, hay guerras. Después de la guerra, ¿qué pasaría? En el lado malo, vamos por está en la vertiente mala. Hay una guerra de... Yo creo que una guerra mundial... macro países o macro... Depende del volumen de la guerra. Si, por ejemplo, vamos a poner varios escenarios. Si Estados Unidos colapsa y llega a haber una guerra civil, que en los próximos años no es un escenario tan imposible, no digo que sea probable, pero tan imposible. Y además una guerra civil en Estados Unidos no sería un bando. Podrían salir 3 o 4 países distintos de Estados Unidos perfectamente. Imagínate que eso ocurre. Las dos potencias mundiales serían China y Rusia. Y la gente cree que China y Rusia están a partir de un piñón, pero China y Rusia lo único que hacen es competir. Ahora mismo les interesa estar cerquita, pero son competidores absolutos, pero además tienen frontera, que eso es lo peor que te puede pasar con un competidor. Que haya un enfrentamiento China-Rusia y que el mundo cambie de una manera radical sin llegar a extinguirse. Fácticos, dices los poderes fácticos cambien en favor de otro tipo de cultura, de economía. Y que todos cambiemos. De otro paraguas de poder. Eso, si no hay una guerra mundial y nos vamos todos a tomar por culo, que es posible. Es posible. Eso, si no hay un problema climático como el que tenemos, y no. Porque según algunos expertos en clima, estamos intentando corregir el peor de los escenarios climáticos. Y parece que podemos llegar a lograrlo de aquí a 50 años. Pero vamos a seguir mal en clima. Tururú, hazme caso. Sé que vengo de sostenibilidad mediamente y cada uno hace la guerra por su lado y eso es muy complicado. Vertiente buena. El mundo de repente nos convertimos en una película de Disney. No, el futuro tampoco es va eso. bien, todo el mundo tiene comida, todo el mundo se emparenta, tampoco se es eso. tiene tutoriales para ligar mucho, para hacer No, tampoco es eso. Yo creo que la vertiente buena es recuperar que la humanidad recupere terreno, pero la humanidad no entendida como grupo, sino como la humanidad de cada uno recupere terreno. Que recuperemos ciertos valores
que los medios digitales, los cuales los medios digitales están acabando, Totalmente. que es, por ejemplo, la capacidad de convivir unos con otros. La familia. Bueno, la familia yo no lo entiendo como un valor fundamental, lo entiendo como un concepto social, pero eso Bueno, tiene que ver con la convivencia y las maneras de convivir. claro, pero la familia para mal dadas de ciertas edades lo es todo. Te vas Lo a que pasa es ver. que la familia puede tener muchas formas para Bueno, mucha claro. gente y entendida como concepto es muy útil, pero Yo hablo familia latina, España, Italia, estos conceptos de mira, eso, familia más, que parece que no, pero tú, los franceses no tienen nada que ver con los españoles justamente porque ven la familia diferente que los españoles. Por yo, dar un ejemplo, ¿eh? yo suelo decir una cosa, siempre, y lo digo medio en broma, porque yo no soy historiador ni nada, pero creo que la civilización occidental, la de este lado del mundo, empezó en el Mediterráneo y se extendió por el Mediterráneo y nunca ha dejado de estar en el Mediterráneo. La verdadera, la gente, ¿por qué la gente La viene? cuna. La cuna de la civilización y las raíces y las razones de la civilización las seguimos manteniendo en los países mediterráneos. Y no hablo solo de los de Europa, hablo también de los del norte de Hombre, África, claro, hablo Cartago también fue Cartago. hablo también de Turquía, Argelia, no, pero hablo de a día de hoy, claro. quien sigue valorando cosas como la familia, quien le da verdadero valor a la familia, a los amigos, a vivir la vida, a lo que es ser humanos de verdad, es los países del orbe mediterráneo y países caribeños, Latinoamérica, que tienen una herencia nuestra muy grande, Claro, muy muy grande, latina. muy grande. El protestantismo ha hecho cosas muy buenas por el mundo, pero ha hecho cosas muy malas también. Y no la individualidad, el individualismo que trae consigo las corrientes más extremas del protestantismo y que nos ha traído un sistema capitalista extremo. Eso es lo que cambia a todos los protestantes. El sentido de familia es totalmente diferente. Pero además está en lo religioso, que está demostrado que la Inquisición eran santos varones en comparación con los protestantes, pero Hombre, santos con la caza de varones. brujas, claro que sí. No, no, pero es decir, que está demostrado, está todo documentado. Eso es En la leyenda negra, Inquisición, sí. sois de Hollywood, se llama marketing en favor Bueno, y antes, esos son los pero hay protestantes 500, hablando mal de España. en 4 siglos, no, en 3 o 4 siglos hay 580 muertes documentadas en la Biblioteca de Sí, sí, sí. Sevilla, todo documentado, porque los archivos de España eran la leche. En el mismo espacio de tiempo, 25.000 o 30.000 personas se cargaron solamente los protestantes con quema de brujas. No, la caza de Tal, brujas, no, la no, época de la caza de no, brujas pero es la un... parte, te hablo de 1700 cuando fueron a Estados Unidos, Sí, los sí. cuáqueros, pues todos Bueno, los estos, cuáqueros no, los los cuáqueros puritanos. No, tú te refieres eran a los puritanos, puritanos. sí, pero eran cuáqueros, y los No, cuáqueros pero eran los cuáqueros son muy ultra pacíficos. protestantes. Pero los cuáqueros son una vertiente muy pacífica del protestantismo. Tú te refieres más a los puritanos y metodistas, que son los que fueron a Estados No, Unidos. están los menonitas que son, No, metodistas, no no, menonitas. no, por eso, Menonitas pero son los eso Amis, son sí. los Amis, exacto. Yo es que he estado con los Bueno, Amis, pero no tiene nada que ver, pero son holandeses también, pero el protestantismo, y además lo creo, es lo que te he dicho, el concepto de la familia es totalmente diferente. Como ellos han entendido y estaban encima, digamos así, como potencia, han vendido su producto como el leitmotiv de la vida feliz, tal y cual. Eso es lo que te venden con las pelis, con sus historias, que eso a ver, sí, con su propaganda. yo no soy, o Y sea, eso yo creo que ha afectado yo, negativamente a muchas cuestiones yo mundiales. no quiero ser maniqueo en esto, o sea, no es la culpa de algo, de una sola cosa y tal, pero es verdad que hay una cosa en el protestantismo que cambia radicalmente y es que tú no tienes que tener a un cura para confesarte ante Dios, para decirle tus verdades a Dios, ¿no? En el catolicismo tú tienes el papel, o por lo menos antes tenías el papel del sacerdote. Eso Lutero acaba con ello, ¿no? Un poco en la visión esta de que quién es nadie para representar a Dios en la tierra. Aunque sigue habiendo sacerdotes, toman otro papel. Hay una expresión del protestantismo en eso que es diferente al catolicismo, y es en que la riqueza, los ricos en el catolicismo, siguen la máxima un poco dada por Jesucristo de antes pasará un camello por el ojo de una aguja que un rico entrará en el reino de los cielos. Aunque eso es una traducción fallida, en realidad no se refería a un camello y se refería a una soga gorda, pero vamos, lo hemos traducido como lo hemos heredado como el camello. En el protestantismo, y sobre todo en las corrientes Calvinistas. evangélicas actuales, bueno, ya por hablar de los calvinistas, si tú eres rico es porque Dios te quiere. Y heredas el cielo, además, cuanto más dinero, más los Y calvinistas, vamos, entonces, no, toda pero Centro Europa es porque, calvinista. porque te quiere, porque Dios te quiere más. Y en el fondo tiene su sentido, ¿eh? Porque dices, hombre, si Dios lo rige todo y a mí me está permitiendo ganar mucho dinero, lo que hago, Dios lo está aprobando. O sea, O sea, tú coges a un tipo... bueno, pero todo lo basan en el dinero, la felicidad es igual a dinero, es lo que están haciendo, es un seguimiento lógico muy extraño. Bueno, es que son muy... Pero ¿sabes lo que te quiero es muy decir? No, terrenal. a ver, quiero decirte que la riqueza es riqueza, pero eso no te asegura la felicidad, eso lo tengo clarísimo aquí, ahora ya No desde ves, sí, pero pequeño. es que hay una cosa fundamental diferente de los católicos y protestantes. Es que, aunque tú tienes en el catolicismo, porque el protestantismo acaba con los sacramentos y con las formas hechas, ¿no? Sí, con las Y con imaginerías. la imagen, entre otras cosas. Pero los católicos
somos mucho más responsables de las cosas que hacemos en la tierra. Como tú en el mundo, en el ámbito protestante, y no se puede hablar de todos los protestantes, pero hay una versión mucho más, yo me confieso con Dios y Dios me perdona, no tengo que confesarme ante nadie, no tengo, yo si me arrepiento, Dios me perdona, pues claro, tú puedes hacer lo que quieras en realidad. Claro, porque como siempre me estoy confesando, oye, perdóname Y Dios. al final de la vida, como Dios es infinitamente bueno, me va a perdonar si me arrepiento. Cosa que choca con la doctrina religiosa católica, pero bueno, las religiones Claro, son contraintuitivas muchas veces. Pero no creo que sea una cosa simplemente protestante, ni mucho menos, ¿eh? Yo creo que es una cosa de moda. Yo creo que, por ejemplo, Estados Unidos fue durante mucho tiempo una fuerza para el bien en el mundo. Estados Unidos ha hecho muchísimo bien por el mundo. Sobre todo antes y durante la Segunda Guerra Mundial y los años posteriores hasta los años 70. sí, Es claro, en los años 70 y es con la llegada de Nixon y sobre todo con la llegada de Reagan, de claro, Ronald Reagan, las políticas monetarias, cuando... los temas del dinero, Y las George Bush bancas. padre termina de rematarlo. Es ahí cuando Estados Unidos se convierte en una cosa abominable. Se convierte en lo que todo el mundo odia. Que en realidad no es culpa de los ciudadanos estadounidenses, es culpa de sus gobiernos. Pero esa imagen que tiene la gente, que tiene mucha gente sobre Estados Unidos, De es capitalismo un salvaje de y del capitalismo dinero por delante de salvaje, de todo. la policía del mundo, es relativamente tardío. Sí, estoy de acuerdo. Y antes Estados Unidos fue una... Nosotros, la libertad de la que disfrutamos en Occidente, por mucho que le pese a mucha gente y a mí en ocasiones también, en gran medida es gracias a Estados Unidos. Yo prefiero haber caído en la Segunda Guerra Mundial del lado de Estados Unidos que del lado de los comunistas. Y tú pregúntale a los que vivieron en la Rumanía de Ceausescu si no hubieran querido Y si vivir llega a haber en España. ganado Alemania, ¿qué? Si llega a haber ganado Alemania, Seríamos más nah, cultos seguro. es imposible que hubiera ganado Alemania. Si no llega a entrar contra Rusia, vamos, gana seguro. Si no No, entra contra Rusia, ¿eh? En cuanto entró a Rusia, perdió la guerra. no, a Eso lo ver, tengo claro. sí, eso para empezar, pero yo creo que es que era inevitable la guerra entre Alemania y Rusia. Bueno, tenían un tratado de no agresión, ¿eh? El tratado Ribbentrop-Molotov era Él, un... él entró para ir al Cáucaso y ahí Pero si vamos. quieres la Siempre respuesta a qué que... pasaría, una muy buena respuesta es el hombre en el castillo de Man in the High Castle Sí, de Philip K. Dick. sí, es verdad, ¿eh? Pero no he visto la serie y no me he leído el libro Pues el tampoco. libro está muy bien y la Historia serie, y la serie Yo me he también, ¿eh? leído de Philip K. Dick un libro de historias cortas. Luego, el último que me he leído es Los tres estigmas de Palmer. Joder, me lo leí hace muchísimo Yo me lo tiempo. leí hace nada, hace como medio año me la leí. Y la verdad que menos el final me Y parece sueñan los curioso. androides con ovejas Sí, eso sí, eléctricas, eso sí, sí, ¿no? sí, sí, Ese sí. está en tu libro Sí, de pero cuentos. eso, exacto, es un libro de cuentos y dicen que no es muy grande. Pero bueno, es decir, que hay cosas chulas. A ver, vamos a recapitular porque nos hemos perdido aquí en los caminos, en los terrores de Úbeda. El futuro, entonces, malo es, como decíamos, puede haber una guerra, puede haber bloques, Te, Estados Unidos, la caída del Imperio te Americano. lo resumo, deterioro de la sociedad y pérdida de las democracias y de las libertades personales y colectivas, y que todo acabe en un enfrentamiento bélico a escala mundial o a escala regional, pero Vale, la gravísimo. logística de la comida, evidentemente a 10.000 millones bueno, somos a 8.000 millones de personas, eso ¿cómo afectaría si hubiera una Claro, ese es el problema. Tú imagínate que habría una merma de la población, si se sobreentiende, de gran sí, manera, de hecho, una criba, uno de los problemas, el principal problema de las guerras mundiales no son las víctimas producidas por las bombas es las víctimas que produce por la ruptura de las líneas de suministro y de las líneas comerciales. Los países se quedan sin sus alimentos. claro, Ese es el problema fundamental. ¿Por qué las víctimas de la guerra? ¿Tú cuál dirías que es el país con más víctimas en la Segunda Guerra Mundial? es Rusia, Ese es 25, fácil, 25 millones. pero el segundo, Segundo creo que Alemania, 5 millones, 6. China, 21 millones creo que son. Por Japón, Por Japón claro, y porque mucha gente en no China había caído, murió de hambre. claro, y Murió de hambre y de además... penurias, de Por eso penurias. los chinos tienen al japonés un Ah, gato, hombre, pero, hombre, pero no. vamos, que la Y tienen que estuvieron en guardada, ¿eh? guerra desde el 37, para empezar. Sí, Entonces, lo llaman la Guerra Mundial Cero. No, perdón, esa es la guerra, esa es anterior. Lo llaman el inicio de la Guerra Mundial, a veces hay historiadores que te dicen que estaban en el 37 en la guerra ruso-japonesa. sí. Y chino-japonesa, que no creo. Sí, pero bueno, que ahí andaría. Hablemos de un futuro bueno, no el malo. ¿Qué pasaría? Un futuro bueno que yo creo que es... ¿Hacia dónde vamos? Yo te que voy a nos decir va, mi teoría del futuro bueno. Yo creo que nos encaminamos, creo que nos estamos dando cuenta en estos tiempos de cosas clave, como es el clima, a pesar de que es verdad que tenemos que hacer mucho más, sí. Nos estamos dando cuenta de cosas como la tecnología y el daño que puede hacernos. Y nos estamos dando cuenta de que hemos dejado gobernar a los más tontos de la clase. En cualquier, o sea, derechas o izquierdas, da igual, da igual.
hemos dejado que a política se metan los tontos, los arribistas, los mediocres, gente sin formación, gente sin tal, y luego ocurre lo que ocurre, ¿no? Y eso va para todos los partidos políticos en casi todos los países del mundo, sobre todo los que tenemos democracias. ¿Qué pasa? Y nos estamos dando cuenta de eso. Yo espero que empecemos a reconducir la situación. Creo que la tecnología, bien entendida, nos puede ayudar a progresar muchísimo. Creo que la inteligencia artificial, a la que se ha subido a un pedestal de forma irresponsable y comercialmente, con un enfoque únicamente comercial, en el futuro nos puede ayudar, pero que no va a cambiar nuestra sociedad como nos vende Sam Altman, al menos en los próximos 50-100 años. Ya veremos si después. Pero creo que estas nuevas tecnologías, creo que, por ejemplo, los datos bien usados nos pueden ayudar muchísimo a vivir mucho mejor y a que más proporción de gente viva muchísimo mejor, porque los algoritmos predictivos que se utilizan para publicidad también se están utilizando para cosas muy buenas. Claro. Y eso, a medida que avance, vamos a poder hacerlo Ese mejor. punto de vista me ha gustado no solamente se está utilizando No, claro que para no. vender o para conocer los No, patrones no, de no. comportamiento, sino también para buscar soluciones y buscar, o digámoslo así, caminos positivos para la Para humanidad optimizar, y el mundo. para optimizar cosas como, por ejemplo, la sanidad pública. Ah, mira, Yo tengo una amiga que tiene una startup que trabaja con Big Data y con modelos avanzados de datos para ayudar a los países africanos a optimizar sus sistemas sanitarios. pues tendrá curro, Y tendrá a curro. predecir y a tal. Y luego supongo que eso se puede llevar. Y hay mucha gente trabajando en nuestros países en eso. Yo creo que eso es uno de los caminos. Y creo también que socialmente estamos empezando a arrinconar, que no nos hemos deshecho de ellos todavía, y por culpa de Elon Musk y su revitalización de X, no porque sea, no, su revitalización de X, es decir, cuando Twitter iba a morir, tú vas y lo relanzas, cuando es una herramienta de odio y de desinformación y de basura astronómicamente grande, creo que nos empezamos a dar cuenta de quiénes son los gilipollas en este mundo, y de que hay muchos gilipollas al que hemos adorado. Sí, claro. Y también los que somos padres estamos empezando a educar a nuestros hijos, y esto es fundamental, porque ha habido una serie de generaciones que han crecido en el sumum digital, ¿no? En la explosión digital, la explosión de las redes sociales, de los teléfonos móviles, de la ubicuidad del dato, y que sus padres no tenían, no es por su culpa, no tenían herramientas, no sabían nada del asunto, Claro. y que han vivido como salvajes en ese mundo, ¿no? Los padres de ahora creo que estamos educando en unos valores distintos, y que esos valores que estamos inculcando a nuestros hijos van a dar sus frutos en el futuro. Yo es que, claro, yo en cambio no soy tan optimista como tú en ese sentido, porque estás hablando de personas, pero luego es que tira más el móvil, las redes sociales, que tu gente que te rodea. Pero bueno, estamos hablando del futuro bueno y positivo. Pero mira, un apoyo a este tipo de teorías. Hoy en día cada vez hay más literatura científica y no científica y social, y de hecho hay dos libros muy buenos, The Anxious Generation, la generación ansiosa, y Frontal Fatigue, fatiga frontal. Esos dos libros hablan de un problema similar. The Anxious Generation habla más genérico de los problemas de la digitalización en las personas y los jóvenes y cómo nos está volviendo una sociedad más ansiosa, deprimida y tal. Frontal Fatigue, fatiga frontal, de un psiquiatra americano, habla de que él empieza a detectar un síndrome en la gente que usa en exceso los terminales móviles y los terminales digitales, no solo los móviles, y cómo la sociedad se está frontalizando porque degenera o estanca o cansa nuestro lóbulo frontal, por eso lo de fatiga frontal. Eso en los jóvenes provoca que no lo desarrollen como se tiene que desarrollar y que pierdan, perdón, capacidad crítica, capacidad de decisión, Lo que le interesa a cualquiera para manejar a la gente. ¿No? Pero nos estamos dando cuenta. Y se lo comenté a un amigo mío psiquiatra y me dijo, es muy interesante, pero esto va a pasar como con el tabaco. El tabaco en los años 60 ya se sabía Que que era mataba. malo, pero como no había estudios suficientes, todavía no tal. Ahora, esto sabemos que es malo, pero no hay estudios suficientes. Cuando empiezan a salir los estudios de No, gente es con decir, que problemas mentales, lo va a pagar una generación. hay dos generaciones que lo están pagando. Todo esto que dice la gente de los millennials, los ninis, los Gen Z, los Zetas, los no sé qué, en realidad no es tantas generaciones, pero hay un par de generaciones que sus padres no han sabido Sí, contrarrestar cortárselo, sí. y han crecido. Ha salvajado solamente con las redes sociales e internet. Entonces, el futuro bueno sería, yo creo que el futuro bueno, ¿sabes cuál sería? Que creo que es complicado, pero creo que de verdad que hacia eso se tiende un poco por el tema de los recursos. Y sería un poco volver a... Pensaba que yo lo que creo que hacia donde tiende, pues, si queremos salvarnos de todo es eliminar, volver a los pueblos, al autoconsumo, a la autogestión, a la autotierra, es decir, llegar a tu tierra,
labrarla tal y cual, y luego solamente coger las innovaciones que no perjudican en ningún caso nada del medio ambiente ni del mundo, es decir, que no desequilibran en los hábitats. Eso creo que sería lo perfecto. ¿Qué pasa? Que qué generación va a irse hacia atrás, entre comillas, para perder tecnología y buena vida, entre comillas, para volver a empezar de cero. Y yo creo que ahí está el secreto, empezar, digámoslo así, de cero con costumbres más cercanas a la tierra, con hábitos más cercanos a la tierra. A ver, No sé, a pesar de que yo creo que una de las partes que tenemos que recuperar es el sentido de, sí, de pertenencia a la tierra somos y animales, de ¿eh? trabajo con las manos, yo no estoy de acuerdo contigo en que las cosas son muy difíciles de resetear. Solo un Sí. evento a nivel planetario como una Porque guerra o algo si te similar dicen que o cambias o desaparece el mundo o va a haber un cataclismo, ¿qué hace la ya nos gente? lo están diciendo. Sí, pero claro, ahí está el Sí, pero problema. la gente sí que está, la gente Ya hay... está concienciada, pero si no hay dinero para pagar esas cosas que necesitan hacer, es que el problema es que anteponemos cosas que no son reales, como el dinero, es un concepto abstracto, lo ponemos por delante de las cosas realmente necesarias para poder vivir en el planeta. Y es normal, porque las empresas, claro, tienen que dar dinero, pagar, comprar, lo que sea. Pero ¿qué pasa? Cuando tú antepones el dinero, el tema económico, por delante de un equilibrio planetario, a mí ya me parece que vamos mal. Yo siempre pensé que el hombre es un animal enfermo. Vamos mal, pero fíjate, la realidad... Hay un libro de Steven Pinker que a mí me parece que Steven Pinker escribe demasiado, porque sus libros son así y en 100 páginas te lo habías ventilado. Ya, Pero bueno, se llama Ángeles como nosotros y en él lo que hace Steven Pinker, así a grosso modo, es defender con datos la idea de que por mucho que nos quejemos, nuestro mundo va mejor. sí, eso también lo creo, Va también a es... mejor. Nunca antes había habido menos hambre en el mundo. Mayor Nunca, esperanza de vida, nunca habíamos tenido mayor esperanza de vida en general. Nunca. Que claro. sigue habiendo un montón de hambre, que sigue habiendo. Sí, pero que vamos solucionándolo y que nunca antes había muerto menos gente por muertes violentas en la historia. Bueno, es que tú piensas que África pasó del año 1900 al año 2000, pasó de 100 millones a 1000 millones. Eso Bueno, en África solamente. es que el próximo. La Claro, gente cree que India y China son la fuente de demografía del futuro, pero no. es África. Es África, es el África subsahariana, sí. Es Nigeria y otros países que además tienen una población hiper joven. Retomando todo esto que hemos hablado, el futuro sería positivo, que bueno, que todo el mundo podría tener opción a vivir más o menos bien, equilibrado, tal, pero yo es que creo que por la sobrepoblación, superpoblación, No hemos llegado todavía el pic de población. ¿cuántos millones, miles de millones son? Creo, a ver, creo que estaba en, fíjate, creo que está en 8.000 millones. El pic que la Ahora sí, Tierra, ahora estamos en 8000. el pic de la Tierra está todavía más arriba. O sea, todavía nos falta para llegar al pic de población según los recursos actuales, porque eso es según los recursos actuales. Y las predicciones, para esto hay un libro muy bueno de un tío especialista que se llama Stephen Smith, que habla de migraciones y de inmigración, tiene muy buenos artículos también. Em, el tema es que podemos entrar en una época de decrecimiento poblacional. Es lo que la gente no se da cuenta. Al final lo va a compensar, como decíamos, el África subsahariana, pero Occidente está en una crisis de población tremenda. Sí, sí, estamos teniendo que tirar de gente de Y fuera, de la la Tierra migración. todavía puede aguantar bastante más, según los recursos actuales. Y si nos pusiéramos de acuerdo, todavía más. Pero cabe la posibilidad de que ¿Cuánto es este quede bastante más? 2.000 millones más de personas, a lo mejor. No me acuerdo de la cifra exacta, pero es algo así. Es una barbaridad más. Es decir, 10.000 millones, 12.000. No me acuerdo en cuándo está la cifra, pero está en bastante más de lo que estamos ahora. Japón decreciendo, China estancándose, India que va por el camino de estancarse. Claro, pero India es el país más poblado del mundo ahora, Claro, 1.400 millones. pero qué trae la civilización y el desarrollo económico? Menos niños, ¿Por qué? Porque la vida cuesta más. La claro. vida cuesta más. Es así. Y te empiezas a centrar en otras cosas menos importantes, como tú decías. En viajar, de cosas de En estas. quererte a ti mismo, en preocuparte por tu belleza, en preocuparte por cosas, Ya no creas prole para trabajar, está claro. No como la edad media que tenías a tu prole la importas. directamente. La importa, ya no la tienes como hijos. La importa y es bueno, bien visto. Así que el futuro va a ser o bueno, o no tan bueno, o medio bueno. Hombre, como siempre será, lo que nos dice la realidad es que el futuro pues ni será ni tan bueno ni tan malo. ¿Quién crees que Esperemos. va a ser en el futuro la gran superpotencia? La siguiente gran superpotencia. Hombre, eso es difícil de decir. Eh, China, Rusia, Corea del Norte. no, Corea del Norte no. No, yo creo que cada vez vamos a ver más asociaciones de países y yo creo que esto es más una esperanza, que tendamos cada vez más a un gobierno cada vez más global del mundo.
Pero eso sería horrible, porque entonces es como la organización de la cultura, ¿no te parece? Es decir, No, imagínate que es el supergobierno mundial de los estados de todo el mundo. Un tío manda sobre todo el mundo con diferentes culturas, diferentes necesidades. Me parece muy arriesgado. pero ponte a pensar en que la Tierra es una mota de polvo en un universo inmenso y nosotros estamos preocupados. O sea, solo nuestra galaxia mide unos 150.000, entre 150.000 y 200 años luz. El número de estrellas es billones y billones. Unos cuantos billones de estrellas. Solo eso es nuestra galaxia. Multiplica eso por lo que es el universo. Nosotros somos un pequeño planeta, además de tamaño bastante poco respetable. Es Pequeñito. un planetoide, un planeta pequeño, que orbita una estrella de tamaño mediano, tirando a pequeño también, en un brazo de una galaxia perdido por ahí, y nos importa las fronteras y qué ocurra a 30 kilómetros de nuestra casa. Es como, pero ¿os dais cuenta por qué nos estamos peleando? Claro, no lo vemos de forma macro, no lo vemos a nivel mundial, Y esta es una teoría mía. cósmico, Hemos perdido, sobre todo en las grandes ciudades, hemos perdido algo fundamental. Y es que por la noche ya no vemos las estrellas. ¿verdad? Ya no vemos el cielo estrellado. Ni lo veía, ni lo hemos visto. Porque cuando vas al campo, a la montaña, dices, hostia, joder, la Vía Láctea. Sí, sí, Es que se ¿verdad? ve. Sí, Porque sí. además estamos mirando hacia el centro de la Vía Láctea. O sea que vemos un brazo de la Vía Láctea pasar por encima de nosotros. Yo creo que eso, más inconsciente que conscientemente, nos ha afectado en creernos todavía más en esa visión un poco antropocéntrica que Sí. por mucho que la gente diga, seguimos teniendo. Renacentista. Es un poco, creemos que El el centro del hombre, universo es el hombre. nos creemos una raza privilegiada solo porque no hemos encontrado a otra raza supuestamente tan consciente como nosotros. Cuando todo nos... O sea, nuestra propia racionalidad nos dice, si nuestro planeta no estamos solos, estamos rodeados de vida, ¿cómo es posible que el universo no vaya a estar Sí, puede haber bullente de vida, vida? y puede haber vida, sí, sí, estoy de acuerdo contigo, pero yo soy de las teorías de el tiempo es infinito casi, entonces encontrarte dos civilizaciones en el mismo espacio y tiempo es casi imposible. Sí, yo sí que creo que haya No, porque otras civilizaciones, pero tú eso lo contradices con las estrellas, o sea, las estrellas de nuestro alrededor se han creado al mismo tiempo que nuestras estrellas. pero te tarda en llegar tú la luz que ves a la estrella, tarda millones de años luz en llegarte la luz Esa esa. fuera de, sí, sí, pero esa Pero fuera de tal. Pero coincidir en el espacio-tiempo, no, una cosa es que nos vayamos... tú imagínate que el tiempo es infinito, ¿vale? No, no, sí sé lo que me Es quieres la línea del decir. tiempo. Y claro, que tú te encuentres, y tú eres el hombre, la humanidad Sí, aquí, que te encuentres en una línea pero que tu infinita. entorno cósmico se ha creado, o sea, tu entorno cósmico, el entorno que tenemos, se ha creado al mismo tiempo que el nuestro, Sí, en términos cósmicos, en términos astronómicos. El, el hecho de encontrarnos no es tan difícil. El hecho de encontrarnos de una forma en la que los dos estemos en el mismo momento y tiempo, eso es más complicado. Sí, vale, porque es verdad que además no todas las estrellas aceptan vida, que sepamos solo un tipo de estrella, solo es lo normal, los planetas rocosos no abundan, los planetas rocosos en franja habitable no abundan, lo que quieras, pero que por probabilidades es evidente que hay vida afuera y que debíamos entenderlo como tal y empezar a considerarnos en una visión mucho más universal y una versión mucho más científica de lo que somos. sí, que además la ciencia te podría decir que tiene lógica que haya vida extraterrestre fuera de nuestro Hombre, entorno y de nuestra aquí hay galaxia. científicos para todos los gustos, ¿verdad? Sí, Pero la tendencia que yo más veo hoy es que es obvio que va a haber vida afuera. Otra cosa es cuándo y cómo la vamos a encontrar. eso es otra cosa, estoy de acuerdo. Pero bueno, esperemos que no sean como las películas de estas que vemos. Mira, en el programa de Cultura Streamer siempre hablamos un poco de literatura y de cine. Y hablando del tema de futuros, de ciencia ficción, pues bueno, me gustaría que recomendaras algunas películas, en principio vamos a hablar de cine, que tengan que ver un poco con el mundo de la ciencia ficción. Hay un montón de títulos, Ciento y la Madre. Entonces, pues, alguna que digas tú, yo recomiendo esta película, que me encantó, un par de ellas, las películas que tú que pienses y Voy demás. a recomendar una que la gente no suele haber visto, que se llama Primer. Sí, lo he visto. Yo de ciencia ficción y de tema, es una de las películas que mejor trata el tema de viajes temporales. Sí. Y es una peli indie, independiente, con pocos medios, con lo cual que la gente no se espere grandes cosas, pero es una peli espectacular y que te quedas con el culo torcido. Y yo hay una peli mucho más conocida que me gusta mucho, pero que la gente tampoco ha visto, que es Moon, Sí, la muy peli bueno, me encanta. de Rockwell, Sam Rockwell. de Sam Rockwell, Sí, que está dirigida por el hijo de David Bowie. exactamente.
Esa película me parece espectacular, Yo también. aparte de los grandes clásicos de la ciencia ficción. A mí que me gusta. Y luego, como serie así un poco más, dos series así un poco más desconocidillas, que no lo son, pero me ha gustado mucho, aunque al principio me costó verla, de The Expanse, la de basada en los libros Sí, estos, me ha molado, al final me ha molado mucho. Te sí. engancha, es una serie muy, muy costumbrista, está hecha con poquito presupuesto, pero los libros son súper fieles a la ciencia, me encanta por eso, y la serie sigue esa norma. Y luego, por supuesto, Firefly, la serie de Joss Whedon. Firefly es la mejor serie de ciencia ficción que se ha hecho nunca, solo hubo una temporada. Si no la ha visto alguien, que la vea, porque es. Josh Whedon ya no vuelve a trabajar, no sé si lo Ya sabes, lo que sé, pobre hombre. estuvo, bueno, Bueno, no sé pobre si hombre no, es que pobre, es que se le subió un poco la cabeza, debía sí. ser un tirano importante, porque vamos, salieron ahí con Y baja. la cagada que hizo con la Liga de la No, por Justicia. eso te digo que tela, tela, tela. Pero bueno, y luego que le denunciaron por malos tratos, Sí, sí, no, y no, que hay sí, que sí. Que acoso, y la de Dios. debe ser un Que el tío pinza. no ha vuelto. Pero bueno, una pena porque el tío tenía los Vengadores que lo petó, lo petó, lo petó. Que Y era él. Firefly es una obra. A Yo mí no veo serie. Yo te voy a recomendar, no me has dicho Blade Runner, que me ha sorprendido, ¿eh? no por no decir A las ver, las típicas. típicas, claro. Sí te diría eso, pues bueno, Blade Runner evidentemente Hombre, no. si nos ponemos Pero con bueno, los. Solaris, hemos hablado de Solaris, Lo que pasa, ¿vale? sí, De lo que pasa es que eso no Tarkovsky. es para todos los públicos. No, está claro, pero sí que es una ciencia ficción, como digamos así, un poco como Interestelar, que intenta ver un realismo de Sí, un sí, sí. viaje intergaláctico, así de tal. Pues la verdadera soledad que se puede vivir, Hombre, echar de menos. yo sí tengo que recomendar un libro de ciencia ficción a quien le gusta la ciencia ficción y no lo ha leído, es Solaris. A mí me parece una obra cumbre de la ciencia ficción, pero de Yo no lo he largo. leído, ¿eh? Yo no lo he A mí leído. me parece, yo si tuviera que elegir un libro de ciencia ficción, elegiría o bien Solaris, o bien, y esto la gente se sorprenderá, el relato de la invención de Morel de Alfredo Bioy Casares, porque a veces nos olvidamos de que ha habido dos autores Sí, que no españoles, de ciencia ficción y de fantasía, sí. que son Alfredo Bioy Casares y Jorge Luis Borges, que eso. Jorge Luis Borges, es decir, esos dos. Además, te has saltado un poco, porque empezamos con cine y acabamos con literatura, pero veo que me la has mezclado. Yo por libros, pues te diría, a ver, alguna recomendación que me. Bueno, Aldous Huxley, Un Mundo Feliz me parece increíble, pero Es increíble, es sí. increíble. Pero luego, Isaac Asimov, Fundación, me parece increíble esos tres libros, Nueva Fundación y demás. Me sorprendió gratamente. Y luego, como te decía, Richard Bachman, me gusta mucho, y eso sí que son de futuros posibles cercanos, que es La Larga Marcha y El Fugitivo, pero no la de Schwarzenegger, que eso no tiene nada que ver con el libro, eso os lo digo ya de antemano, no tiene nada que ver, es nada, nada que ver, ¿vale? Es mucho más Sí, pesimista. eso dice, sí, sí, sí. Y no, es que no tiene nada que ver, solo tiene que ver que es un El, programa de televisión, nada más. El resto es como el libro de Guerra Mundial Z, yo me leí el libro de Guerra sí, Mundial del hijo Z de Mel Brooks, además, sí, sí. y te juro por mi padre que con la película no tiene que ver No, más no, que no el tiene nada que nombre, no, ver. no, pero nada es El nada. libro es buenísimo. El ¿Sabes? libro El es libro buenísimo. aparte te va mostrando partes del mundo que está Sí, pasando sí, todo el sí, las mundo. historias Son separadas, desde únicos distintos relatos, puntos de exacto. vista, es buenísimo, Nada sí, más, sí. pero claro, tú ves Guerra Mundial Z con Brad Pitt y dices, pero ¿dónde sale esta historia? Y aparte es que no tiene nada que ver, entonces, que te hace gracia ese tipo de cosas que no tengan mucho que ver. Hombre, yo siempre voy a recomendar que si quieres empezar por los gérmenes de la ciencia ficción, empieza leyendo a Lovecraft, por ejemplo. Pero no es muy oscuro. No, hoy en día Y es leíble, es decir, es sí, legible en el sentido que te no, engancha, no te era un, apetece y no es muy rayado. no era un grandísimo escritor, era un escritor de cuentos. Él publicó siempre en la Colors revista of Cuentos Asombrosos. Outer Space es suya. Sí, el color que cayó del cielo, Sí, sí, es y suya. Y ese es la como una película de especie de Nicolas Cage. blow, es una especie de blow, ¿no? Que entra. Sí, vi la película, no me gustó nada, me pareció súper casting desagradable. No, la peli es más oscura que el relato, fíjate. Aunque Sí, los relatos son muy de joderte la vida, sí, es verdad. Pero, por ejemplo, hay una serie de relatos que compendiaron que se llama El ciclo del sueño, de Dream Cycle, creo que se llama, de Dream Circle, de Lovecraft, que compendiaron todos los relatos relacionados con los sueños. Él escribía mucho sobre los sueños, sobre onironautas y tal, viajantes en el sueño. Esos relatos, por ejemplo, son espectaculares. y tiene que ver eso con Pesadilla en el Street. A ver, quita que a lo mejor no haya sacado la idea ¿Con qué, de. con qué? Con Pesadilla en el Street, con Freddy Krueger. La de Hombre, los sueños, todo la sale, realidad. aquí todo sale de un sitio, o sea que. Claro. Pero la ciencia ficción occidental, porque no sé la oriental, surge de la literatura gótica, de la literatura de terror, y poco a poco va degenerando en literatura científica. Ah, mira, un libro que la gente no se ha leído, sobre todo si es española, porque yo creo que solo está en inglés, que se llama Voyage to Arcturus, que es Viaje a Arcturus. Es un libro de ciencia ficción de un británico que
es espectacularmente lisérgico, en plan como si te metieras un ácido, pero que es espectacular. ¿Y la Guerra de los Galaxias te gusta? Hombre, claro. No, pero como es mucho más light, no tiene nada No, que por eso, ver. pero yo intento dar recomendaciones para que alguien descubra cosas, porque si tengo que recomendar, hombre, pues yo recomendaría lo típico. Yo soy una... La fuga de Logan, que siempre la recomiendo yo, Hombre, la que fuga es de que Logan habla está un genial. poco... A mí me divierte mucho esa peli, me Hombre, divierte un esa es un montón. peliculón, la fuga de A Logan. mí me gusta bastante. Y luego, bueno, el Planeta de los Simios también me gusta. Hombre, Planeta de los Siempre- Simios y luego hablando de Charlton Heston, La de... Esta el verde. último hombre vivo. Ah, la de, lo Exacto. dices la de Soylent Green, que también está muy No, es que bien. es el último hombre vivo. Ah, no, 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 Soylent no, Green. no. Soylent Green es... Es otra, no me acuerdo sí, cómo yo se me la he llama. visto en el último hombre vivo, es la de Soy Leyenda, es otro que hicieron un Sí, eso remake es. de Matheson. El escritor era de Matheson, no me acuerdo cómo se Sí, 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 llamaba, sí, sí. Matheson, pero bueno, la de Will Smith, él hizo el remake de la película de Charlton Heston, El último hombre vivo, exactamente, pero estaba la de Soy Green también, que Hombre, daban de comer a la sociedad no lo cuentes, no lo una cuentes. cosa Una verde. cosa verde, Un eso. Soylent Green, Green, Y el luego Green van es a sacar esto. Soylent Red, ¿no? O Soylent, iban a sacar otro Sí, Soylent, no ¿no? me acuerdo. Lo que pasa es que pues son películas así como muy distópicas que, bueno, habla un poco eso de hacia dónde va, pues la sobrepoblación, los posibles problemas que Hombre, pueden además tener. es que la gente no se acuerda de que se ha hecho cine de ciencia ficción muy bueno desde hace mucho tiempo, ¿eh? Joder, para eso tienes a Roger Corman, no sé si lo sabes. ¿Sabes quién es Roger Sí, Corman sí, o que no? es verdad, tienes razón. El hombre con los rayos X en los Sí, el hombre con ojos, rayos X en los ojos. el péndulo, que también tiene mucho que ver Pasa que con... esto sí que es de viejunos ya. Bueno, pero la caída de la casa de Acer, que le han hecho un remake ahora Eso es un en relato Netflix. es un relato de Edgar Allan Poe, sí. Exactamente, quiero decirte, y está hecho por Roger Corman de los años 60 con Vincent Price, si no me confundo. Sí, sí era Vincent Price, Es que efectivamente. es, Y quiero es... decirte que es que el género de la ciencia ficción, yo me acuerdo de los años 50, la de Out of Space o algo así, no, que era, que trabajaba hasta el de agárralo Sí, Leslie todo, Nielsen, sé cuál exactamente, dices, Planeta es Prohibido. Planeta Prohibido. Eso Eso es. es un peliculón. Pues yo me Eso es un acuerdo que yo peliculón. la vi de pequeño y había una escena en la que salía como un humano que se había muerto o algo así y se abría así, se veía como las tripas, claro, en los años 50 y dices, ostras, Pero es que sabes que esa la tienen como la primera gran película de ciencia ficción de la historia, la bueno, pero está, primera... mira, el hombre invisible, No, sí, sí, quiero decirte, la mosca, pero son de espacial. los 50, Ciencia espacial, ficción vale. entendía como espacial. De hecho, la consideran la precursora de Star Wars. Es un poco Planeta Prohibido. Y Planeta Prohibido pasó un poco desapercibida en su tiempo porque no había tanta afición y ahora se revisita como un clásico de Ah, culto. yo había oído que la base era otra que era la primera película de John Carpenter, ¿vale? Que se llamaba Star Crusher, No me acuerdo, pero creo que es Star decían Crusher, que ¿no? había oído mucho de Lucas de esa película, que tenía A, muchísimas cosas, a lo mí de la me, velocidad de la a luz, mí me gusta, todo a eso. mí me gusta Star Wars. Me gusta porque la vi de pequeño y porque tal, pero George Lucas y a su mitología, a su folclore, le tengo un poco de manía, porque yo creo que él no es un gran folclorista ni un gran creador de mundos. Él fue un tío que montó una película en base a las historias que tenía, pero su universo se cae a pedazos. O sea, las cosas no encajan, cuando tienen que encajar se inventa algo, ha ido creando mundos y No, razas pero así a lo eso a mí no, loco. yo te hablo de la trilogía antigua que me parece que tiene mucho No, amor, hombre, la mucho poder. trilogía sí, la La trilogía. antigua, el resto ya a mí ni la veo ni nada. Bueno, Miguel, llevamos hablando una hora y media, macho. De verdad que esto es un sin parar. Yo te dije que iba a ser Sí, una no, hora, yo. discúlpame. Pues vamos a ir despidiéndonos, Miguel. Si quieres, dinos unas palabras. Nada, Antes de nada, a ver, ponte ahí, Miguel. Ahí, nada, un ala. placer haber estado aquí y nada, encantado de charlar contigo siempre. Y Nada, despedirnos ya. Vamos a dar un aplauso muy fuerte a Miguel. Vamos a pasarnos con Miguel, no lo vea. Un gran aplauso. vamos, Ahí. Bravo, bravo, bravo. Y nada, pues vamos a ponernos aquí. Pues vamos a despedir un nuevo programa de Cultura Streamer. Espero que os lo hayáis pasado bien y que os haya gustado los temas que hemos hablado un poco de la ciencia ficción, de la literatura, de posibles mundos que podemos vivir, no nosotros, sino nuestras futuras generaciones. Y espero que por lo menos os dé esta entrevista temas para que podáis hablar con vuestros amigos, con vuestra familia y ir un poquito más allá y recomendaros que leáis mucho libro de ciencia ficción, que de verdad que se aprende mucho. Yo os recomiendo Isaac Asimov, él tiene unos libros maravillosos, como decía, Crónicas de la Luna, de las lunas, perdóname, son transferencia y concepción. conciencia. Consciencia, joder, madre mía, esto lo tengo que cortar. Consciencia,
transferencia y consciencia, y dentro de poco va a editar la tercera parte y última parte de Crónicas de las Lunas. Y luego recordaros que también tiene Nadie tiene pasado, un libro mucho menos de ciencia ficción, aunque sí tiene base de ciencia ficción. Y nada, si leéis alguno de vosotros algún libro de los de Miguel Castilla, por favor mandad aquí vuestro comentario para decir que pensáis, que siempre es importante, ¿vale? Nada más, daros las gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo programa, que vamos a hablar de biomímesis. Pues nada, encantado y hasta otro nuevo programa.